Esperamos unos minutos, si deseas, para que vengan sus demás compañeros. Sí, normal. Esperamos unos minutitos, ¿ya? Ok. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Bien. Comenzamos, De, mi estimado Juan. ¿Cómo es? De esta semana que es la axiología, ya vi el tema, ya vi la Ya, teoría. Quiero hacer los ajá. ejercicios con usted. A ver, me parece bien. Eh, Comenzamos con la lectura, ¿te parece? Sí, sí, con la lectura. Ya. ¿Tienes ahí la lectura a la mano? Sí, Ya, vamos entonces a leerla, ¿ya? ya, A ver, léela y yo voy a hacer algunos comentarios, ¿te parece? ya. Lo, Ya, lo, te eh, escucho. lo leo por el micro. Sí, lee, por favor, lectura complementaria. Ya, dice, a lo largo del desenvolvimiento histórico de la teoría del valor, sobre todo en nuestra época, se han enfrentado principalmente las tesis llamadas subjetivistas y las llamadas objetivistas. En un Ujú, debate se han desembocado en la formulación de nuevas posiciones sobre el sentido valorativo, como la emotivista y las más modernas teorías analíticas. Al mismo tiempo, la polémica ha hecho patente otros géneros de oposiciones, como el enfrentamiento de las teorías naturalistas y las no naturalistas, las reduccionistas y las no reduccionistas, y la polémica del in- intuicionismo sostenido por corrientes axiológicas y negado por otras. A ver, dice, sí. por lo Ya. anterior, de acuerdo con lo sostenido por Salazar Bondi. A ver, Ah, muy bien. Como bien has leído, entonces el autor nos está hablando de una serie de movimientos, ¿no?, que surgen en torno al tema de la axiología, de manera de que algunos se postulan por las tesis objetivistas, otros por las objetivistas, y el debate se hace generalizado, ¿verdad? mm, Entonces, algunos ya son tan intuicionistas como los emotivistas, otros se hacen más bien sumamente analíticos, ¿verdad? Que están en el polo opuesto. ¿Cuál vendría a ser, digamos, por lo anterior dice, de acuerdo con lo sostenido por Salazar Bondi?
dentro de la axiología se puede reconocer la oposición objetivismo-subjetivismo. Eso es básicamente lo que está diciendo en este párrafo Salazar Bondi. Sería la clave C. Porque mira, Ya. si dice la A, la axiología es una disciplina sumamente confusa, Mm, no podríamos decir eso porque de alguna manera está marcando dípolos, ¿verdad? Uno dice blanco, el otro dice negro, el otro dice, no sé, grande, el otro dice chico. Entonces, claro, no es que sea una cosa muy sencilla, pero tampoco es una cosa sumamente confusa. Entonces, hay polos que están marcando, ¿verdad? Uno dice blanco, el otro dice negro. claro, en Ahora el dice, texto sí diferencia las cosas un poco, aunque sea. claro. Entonces dice, ponte B, las tesis subjetivistas han guiado el estudio del valor. No Mm, necesariamente, no se pone ni a favor del objetivismo ni a favor del subjetivismo, ¿verdad? mm. Porque, Claro, porque como dice varios puntos de vista, no es como que hay una respuesta concreta. claro, dice, existen varios puntos de vista, ¿verdad? Ujú. Al mismo tiempo dice, la polémica ha hecho patente otros géneros de oposiciones, o sea, múltiples. Después dice, las teorías analíticas son una superación de la historia axiológica, pero en ningún momento él dice de que la teoría analítica ha superado a las otras posturas filosóficas, ¿verdad? Claro. Nada. No dice tampoco es, dice, las teorías subjetivistas no son parte de la axiología, sino de la teoría del valor. No, pues ahí sería Pero, mal con la teoría del tema, ¿no? claro, entonces la teoría del valor más bien estaría dada hacia lo que son los valores económicos, ¿no? O la Mm, ciencia económica. La teoría del valor trabajo, por ejemplo, de David Ricardo, un contemporáneo o casi contemporáneo con Adam Smith, ¿verdad? Pero no está tocando el tema. Entonces, como puedes ver, la clave es la C de casa. Salazar Bondi hace referencia a las distintas tesis que existen dentro de la teoría del valor o axiología y que entre ellas hay tesis opuestas, como es el caso de los subjetivistas y los objetivistas, ¿verdad? claro, sí, esa es la que Entonces, más acierta. sí, es la que más le hace. Ahora yo voy a leer el ejercicio propuesto uno. Hay Ya. una bulla terrible acá de los vecinos que son insoportables. Ah, pero no se escucha. No, no se escucha, qué bueno. Sí. Acá se No, escucha no se escucha. tremendamente. Qué Claro. bueno, a ver, veamos. Juan, ejercicio uno. Juan comenta a su hermana María acerca de lo que espera lograr una vez sea profesional. Los anhelos de acumular riquezas lo han llevado a estudiar una carrera con la que espera tener un buen salario. Mm, Por otro lado, María no está muy convencida de las metas de Juan y ella considera que el estudiar una profesión debe ser por vocación y para servir a los demás. Al respecto, se puede señalar que A, a lo ver, manifestado por Juan no se basa en una valoración, eso es falso. B, María ha establecido una jerarquía axiológica distinta a la de su hermano, sí, eso es cierto. María claro, tiene hay otra, preferencia. claro, otra forma de ver las cosas, de valorar las cosas. C, ambos hermanos mantienen valoraciones opuestas, eso es cierto, porque Mm, tanto Juan como María piensan cosas distintas, parece que esa es la clave. D, lo dicho por Juan es un ejemplo de gradualidad axiológica, no de gradualidad. Y nos encontramos ante ejemplos de emotivismo axiológico. Mm, Al contrario, parece que más bien Juan es muy práctico, ¿no? En fin, la clave es la clave B. María ha establecido una jerarquía axiológica distinta a la de su hermano, porque ella ¿y antepone el por bien qué no podría social, ser la C? también podría ser, ¿ah? También podrían ser, te digo, porque tienen valoraciones opuestas, pero sin embargo, sin embargo, aún dentro de ese egoísmo que mantiene Juan, dentro de una teoría económica como la liberal, el egoísmo individual hace de que de alguna manera todos los demás se beneficien por extensión. De manera de que por ese lado podríamos decir que quien más se acerca es la clave B. María ha establecido una jerarquía axiológica distinta a la de su hermano. Pero claro, la C también nos deja ese resquemor, ¿no? Nos deja esa duda. Sí, Juan y María tienen valoraciones distintas respecto de lo
que hace apreciable una profesión a seguir. La valoración de Juan tiene una valoración económica, mientras que la de María se basa en una valoración social. Respuesta B. Ok. 2. Alejandra ha tenido problemas con su señal de internet. Ella llama a su proveedor del servicio. Después de media hora, el teléfono no recibe una respuesta satisfactoria y luego de ser atendida por el operador, le toman una encuesta sobre si recomendaría a la empresa, debiendo marcar del 1 al 5 a lo que ella responda con el puntaje más bajo. A lo que ella responde con el puntaje más bajo. Se deduce que la característica del valor a la que hace referencia el enunciado es, ¿ahí cuál sería? Jerarquía, polaridad, la positividad, el antivalor o la gradualidad. ¿Qué dices? Mm, primero descartaría. La B no podría ser. La D no me suena. Ya, Estaría entre la antivalor, A y claro. la E. Claro, claro, podría ser. Pero jerarquía es cuando hablamos de valores distintos. Por ejemplo, en una sociedad podemos decir, primero es la verdad, después la bondad, de ahí la justicia, ¿me entiendes? O sea, Ajá. son valores distintos. En este caso, más bien hay una gradualidad. La clave es la clave E porque hay gradualidad. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hable de Cuando más de hablamos de, dos cosas o de cuando, tres cosas, ahí sería como jerarquía. cuando hablamos de jerarquía, hablamos de poner en orden ¿Sí? una serie de valores en base a mis preferencias personales como sujeto, miembro de una comunidad o de una civilización. Te pongo el ejemplo, ¿no? Para los persas, lo más importante era decir la verdad. Por tanto, el valor de la verdad está por encima de los otros valores. En segundo lugar, estaba la puntualidad en los pagos, porque si tú incumplías en el pago, pues caías en la mentira. ¿Me dejo entender? Claro, Entonces, hay una serie de valores que son distintos. Yo puedo decir, en tercer lugar, la justicia, en cuarto lugar, el altruismo, en quinto lugar, pero fíjate que son valores diferentes, ¿verdad? Son virtudes, todos son virtudes, pero son valores distintos. entiendo. Yo tenía un Claro. ejemplo, En por ese ejemplo, por mi caso, parte, yo diría que yo estoy valorando más esta clase por estudiar que irme, por ya, ejemplo, a comer. Por ejemplo, yo te tengo hambre, pero pues puede claro. esperar, digo. Claro, entonces ahí estás actuando, como dice Max Scheller, estás actuando como una persona libre, ¿Mm? autoconsciente y que es capaz de objetivar el mundo, ¿no? Tú te das Claro, cuenta de tu realidad, sabes que tienes hambre, ¿Mm? sabes, pero tú no eres un animalito, ¿verdad? Tú eres un ser humano, eres una persona inteligente y dices, no, vale la pena sacrificarme porque voy a aprender un poco más de este curso y gracias a ese curso o a esos cursos que estoy aprendiendo hoy día, voy a ingresar a la universidad y tengo la certeza que voy a ingresar a la universidad. Entonces, claro. date cuenta, allí estás actuando como una persona madura, entre paréntesis, como una persona, digo en general, porque Max Scheller dice eso, ¿verdad? Entonces, Sí. ahí tenemos las encuestas. ¿Habrá llegado una segunda persona? No ha llegado todavía, ¿no? Mira, se ve que Ah, les interesa el curso. no, Bueno, sí había uno mejor. acá. ¿Había una persona? Sí, se Ah, fue. mira, qué Creo pena. que dijo algo y se fue rápido. Ah, qué pena, no, no le escuché. ¿Qué Sí, preguntó? no, ¿Qué había preguntado? no sé si habló porque escuché como un prof, así, dijo un prof, pero no lo escuché completo. No sé si será su Claro, micro, ¿qué pasó ahí? tal vez ha tenido problemas de comunicación o con el internet. Sí, porque sí lo vi cuestadito y apareció después, abandonó. Creo que era un tal Alexander, creo. Ya. Ah, mira, qué pena. Sí, Que cuando proyecto las imágenes ya no puedo ver quiénes están en pantalla. Voy a poner el chat para ver también, a ver si es que alguien ha escrito. sí, no llegó a escribir. S- Quiso hablar, pero pues, se fue. No sé por qué. Sí. Bien, sigamos entonces con nuestra lectura. Claro, Mira, en la 3 dice, Pedro es un reconocido analista político cuando le preguntan como científico social acerca de los hechos sociales acontecidos a finales del año pasado. Él señala, nunca el sur estuvo tan distante del gobierno nacional, dice este ejemplo, ¿no? Bueno, yo te soy honesto, yo preferiría no poner este tipo de ejemplos en nuestro
Dame. en nuestra separata, ¿no? Ah, Porque un poco como que tiene cierta carga política, ¿no? Y yo prefiero evitar esas cosas. ¿Te parece si lo superamos? ¿O tienes no, alguna duda, algo? no, normal. Quiero hacer la pregunta. A ver, Ya, dice, esa recuperación de lista político, con la pregunta, como seguimos sociales, nunca los hechos sociales, condiciones del año pasado. Nunca el sur estuvo tan distante del gobierno nacional. O sea, dice de que, mm, ¿qué me trata de decir? Nunca el sur estuvo tan distante del gobierno nacional. claro. ¿Qué es lo que dice? Que, Pero fíjate que está diciendo, te preguntan como científico social acerca de hechos sociales. mm, Tal vez si es que la cosa hubiera sido más objetiva, pudiera cuantificarse, ¿no? O sea, un porcentaje de personas que están a favor o que están en contra de, tal vez hubiera sido una forma más científica. Bueno, también la ciencia puede expresarse a través de juicios o enunciados, digamos, como palabras, ¿no? En forma cualitativa. También es válido. Pero en este caso parece que hay una carga de valor en lo que está diciendo el analista. Y como hay una carga de valor es un juicio axiológico, es Geológico. un juicio, no es un juicio del ser o un juicio ontológico, como cuando yo digo, por ejemplo, vamos a suponer, en el Perú hay 38 millones, por decir 520.000 peruanos, ¿verdad? Por decir Ujú, la cifra, no la recuerdo exacto, pero digamos que esa es la cifra, ¿no? 38 millones 520.000 peruanos en todo el territorio nacional. Entonces, en ese caso es un juicio de existencia, ¿verdad? Es un claro. juicio ontológico. Me guste o no, esa es la realidad. Eso es lo que publica, digamos, el Instituto Nacional de Estadísticas, eso es lo que publican formalmente las autoridades, ¿verdad? Ujú, Entonces es algo que me guste o no, esa es la realidad. Por ejemplo, cuando yo decía en el salón de clases a mis alumnos en presencial, la pizarra es de color blanco, es un juicio de existencia, ¿verdad? sí. Pero otro juicio de existencia es, por ejemplo, si yo digo, ¿usted a qué carrera va, joven? Te pregunto, Ah, ¿a yo, qué carrera yo le gusta? voy a ingeniería de software. Ingeniería de software, qué bien. Una Ujú, carrera con mucho futuro. Ya, sí. entonces vamos a decir, ¿no? La carrera de ingeniería de software se encuentra dentro de la Facultad de Ingeniería Electrónica, vamos a suponer. Entonces, ya, eso es un juicio de existencia. Pero un juicio de valor es cuando tú dices, por ejemplo, la Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Software es la mejor de todas las ingenierías que hay en la universidad. Entonces, ahí hay una carga emotiva, ¿verdad? Ujú, Estás poniendo una valoración personal, una valoración subjetiva, y consideras que esa es la mejor escuela de todas las 53 escuelas más de 53 escuelas que tiene nuestra universidad. Pero ahí ya hay una carga valorativa y es un juicio de valor. Entonces, mira, dice, lo dicho por Pedro es un juicio axiológico, en tanto que está emitiendo una calificación sobre los hechos sociales referidos y no refiriéndose en sí mismo a ellos, ¿verdad? ujú. 4. Profe, una pregunta más. Dime, Si me dice que diga juicio científico, bueno, ¿tiene que ver con el tema o es algo aparte? cuando se habla de juicio científico ya sería un tema más bien para epistemología, ¿verdad? O para nociología. Porque recuerda que había distintos tipos de juicio. Un juicio es un enunciado, es una proposición que puede ser verdadera o falsa, ¿verdad? Y Claro. la ciencia es entendida como un conjunto de proposiciones sistemáticamente, o sea, verdaderas y que están organizadas en forma sistemática, ¿verdad? Entonces, Sí. eso es ciencia. Si me Existen hubiera distintos dicho, tipos de juicio, ¿sí? si me hubiera dicho en el enunciado de que, bueno, de que el sur, de que, ¿cómo dice? Nunca el sur estuvo tan distante del gobierno nacional por estos motivos y tales causas, y como algo más extenso analizando y todo, ¿podría ser un juicio científico o, A o ver, simplemente el ser? no, bueno, en el caso de que se dé una explicación, Ajá, entonces se estaría cumpliendo la segunda función de la ciencia, porque recuerda que la ciencia tiene cuatro distintos tipos de funciones. En primer lugar, es descriptiva, ¿verdad? En sí, segundo lugar, es explicativa, cuando te dice qué, por qué es que
esa gente está movilizándose, digamos, en el ejemplo que han planteado los autores de la separata. Entonces, Mm, ¿por qué? ¿Qué explica eso, no? Por ejemplo, si hay un terremoto, ¿no? ¿Cuál es la causa que haya terremoto en Lima o cuál es la causa que haya habido terremoto en Japón? Entonces, tú dices, porque hubo un movimiento de placas tectónicas y porque el epicentro se dio en tal cosa y tal otra. Entonces, esa explicación ya es una explicación científica que va al nivel ya no solo descriptivo, sino explicatorio. Explica el porqué de ese hecho o fenómeno natural, en este caso, un fenómeno telúrico como un terremotazo. Ahora, también está la predicción científica, cuando tú te proyectas a futuro, dices, ¿no? Por ejemplo, de aquí a 2 semanas, vamos a suponer, va a haber un eclipse lunar. Este eclipse lunar va a poder ser visto sobre todo en el hemisferio sur, en países como Chile, Argentina y Australia. El resto, bueno, no va a poder ver estas cosas. Entonces, como tú eres un buen matemático y te proyectas y todo, y dices, bueno, acá en Perú de repente no hago nada, me voy a Chile o me voy a Argentina y desde allí puedo observar con un telescopio ese eclipse con un lujo de detalles único, ¿no? Por la claridad del cielo, porque X cosas. Entonces, allí hay un carácter predictivo, porque antes de que suceda el fenómeno, 2, 3 semanas antes, ya tú ya has calculado como buen matemático, como buen físico, que por ahí, a esa fecha, en esos lugares, se va a poder apreciar muy bien el eclipse. ¿Me dejo entender? sí, Y la cuarta y función de la ciencia era cuando se aplica a la tecnología. ¿Te acuerdas? Cuando un determinado conocimiento científico se aplica a la solución de un problema práctico que está quejando de repente a la humanidad. Entonces, por ejemplo, preparar vacunas, ¿no? Para una enfermedad como el dengue, preparar vacunas para el COVID cuando hubo en su momento, ¿no? La peste del año 20. Así es. mm, entonces con esas cuatro características podría decir que, bueno, si me las presentara, podría decir que es un juicio científico. Te darías cuenta que es un juicio científico, porque está Sí, explicando, por ejemplo, la razón de un terremoto o de un hecho, un fenómeno natural. Te darías cuenta que es un enunciado científico. claro, porque el ser solamente es decir como que algo real, pues como tal facultades, bueno, mide tres Claro. metros, algo así. Claro, la habitación, por ejemplo, el aula 70, vamos a suponer, ¿no? Un aula que existe en la universidad, mide 6 metros por 9 metros de largo, ¿no? 6 Ujú, metros de ancho por 9 de largo. Entonces, tú estás estableciendo, ¿no? Medidas exactas. Está pintada de color blanco, estás describiendo las cosas de manera objetiva. La pizarra es acrílica y es de color blanco. Las cortinas son color granate. Entonces, es una descripción clara, objetiva. Entonces, la ciencia en general siempre tiene que pasar por la descripción científica. Entonces, si encuentra, por ejemplo, una máscara del mundo, ¿no? O algún buen país del mundo desea devolver una máscara peruana de la época del señor de Sicán. Entonces dirán, bueno, pues la máscara consta de tantos centímetros de largo, tantos centímetros de ancho, está hecha de tumbaga, que es mezcla de oro con, con cobre, es del periodo tal, data del año 800 después de Cristo, pertenece a la cultura Sicán, por decir. Entonces, hay una descripción pormenorizada de lo que es, ¿no? sí, Perteneció a tal señor del señorío de Sicán, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, hay mm, una descripción objetiva. Ahí no importan las subjetividades. Pero si una persona dice que hermosa la máscara del señor de Zipán o la hermosa máscara de Tutankamón, entonces ya está agregando una carga valorativa y eso es un juicio de valor. mm. Bien, ¿Mm? también, profe. Este, este, He sabido diferenciar bien lo que son esos tres casos, juicio axiológico, y científico. Ajá. Si tienes cualquier otra pregunta, yo encantado. Sí, está bien. O Vamos algún con la otra comentario. pregunta. A ver, vamos con la otra. Esta vez la lees tú, a ver, mi estimado. Vamos por la Ya, 4. dice, Marcos es un joven provinciano que vive a la capital para trabajar y estudiar, pero al conocer a sus nuevas amistades, ahora considera que lo más importante en la vida es disfrutar de la vida asistiendo a fiestas. Fiestas. Esto Ajá. entristece a su mamá, quien considera que su hijo debe cambiar su modo de actuar y pensar que, porque eso solo le traerá dolor a la larga. Ujú. Respecto a las tesis axiológicas,
se puede afirmar que, a ver, la mamá de Marcos estaría en contra del hedonismo. Pues sí, el hedonismo solamente es placer, ¿verdad? Ya, pero lo que quiere la mamá es evitarle el dolor. Ok, Entonces, si bien es cierto, hedonismo viene de la palabra hedoné, que en griego significa placer. sí, Sin embargo, Epicuro, que es su fundador, considera de que en esta vida nosotros somos felices cuando alcanzamos el máximo placer, pero sin embargo, también somos felices cuando evitamos el dolor. Entonces, mm, el ser humano normal, tiene que hacer un cálculo entre lo placentero y lo doloroso. Entonces, de repente algunas personas, seducidas por un placer inmediato, de repente un placer carnal de 10, 15 minutos que dura, pueden contraer una enorme enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad que claro, te va a tener de repente un año y medio en cama. Entonces, ¿qué es preferible, no? ¿15 minutos de placer o un año en cama, sufriendo una enfermedad venérea de repente o sabe Dios qué? Entonces, evidentemente, el filósofo te dirá de que no sale a cuenta, ¿verdad? Es demasiado el dolor para pagar un placer tan efímero. Entonces, hay que calcular entre el placer y el dolor. Y lo que está diciendo la mamá es que ella también, de alguna forma, está dentro del marco de los valores hedonistas. Y lo que quiere es evitarle a su hijo el dolor, ¿no? El dolor de repente de verse convertido en una persona genuflexa, una persona que solo sabe divertirse y que no ha logrado nada en la vida. Porque sí, fíjate que Marcos, con mucho esfuerzo, ha venido de provincias, ¿no? Para estudiar, para trabajar. Y si va a terminar en las fiestas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a derrochar su tiempo, va a derrochar su dinero. Y cuando se gaste su plata y cuando se acabe su juventud, no ha logrado nada en la vida. ¿Te das cuenta? No ha estudiado, no ha logrado un título profesional sí, o no ha pues. logrado hacer una pequeña empresa, ¿no? Que es la idea, ¿no? Que haga una pequeña empresa de repente y ya tiene con qué bandearse. Entonces, esas cosas son efímeras y lo que le va a causar solo es dolor, solo es sufrimiento. Así es. Entonces, sí sería la, entonces, ¿o no? Entonces, ¿cuál sería la clave? No, la mamá no está en contra del hedonismo. Ambos manejan parámetros hedonistas. La clave es la clave C. Marcos buscando el placer a través del disfrute de la vida de un determinado modo y su mamá pretendiendo alejarlo del dolor, expresando similitudes con la tesis epicureísta. Wow, me ha dejado que pensar, o sea, sí, sí entiendo lo que es el hedonismo, en las claves, a ver, ambos manejan parámetros hedonistas. Claro, así es. Sí. Sigamos con la número 5. Pero Espera, está claro, ¿verdad? ¿O no? aún me la estoy pensando en la 4. Ya, a ver qué mm, dice la... en la 4 que me deja pensando entre la A y la C. Por qué es la C? A ver, supuestamente ambos O manejan, sea, bueno, dos para puntos de comenzar, vista. la mamá no está en contra del hedonismo, la mamá no está en contra del placer, sino que Ya, sabe, por ser una persona madura, que ese grupo de fiestas y todas esas jaranas no lo van a llevar a nada bueno. O ah, sea, es una cosa frívola, que todo va a terminar ahí y ahí quedó, ¿me entiendes? ¿Qué le ya. deja eso? ¿Qué le deja eso en la vida? Yo no sé si tú viste la película de Karate Kid, esta última, ¿cómo se llama? De Cobra Kai. ¿Has visto en el cine o en Netflix o en Pucha, algún metro no medio? soy mucho de ver películas, solamente lo último de Karate Kid creo que era cuando había un niño, una chica asiática, el chico era negrito creo, Ya, afroamericano, no estoy seguro. De eso nomás vi, pero tampoco es que me acuerde tanto. ya. Bueno, esa tuvo una continuación que se llamó Cobra Kai. Sí lo he Pero escuchado bueno, que han dicho muchos, pero no lo he visto eso. quería mencionártelo para que sea más claro, más lúcido. Pero bueno, en fin, si no ha captado, no importa. Lo que quería decir es lo siguiente, ¿no? La mamá no está en contra de que su hijo tenga placeres, que vaya y se divierta. ¿Mm? Lo que sí está en contra es de que él va a tener que
pagar muy caro esa diversión, Claro, le porque generaría un dolor a eso le la va a larga. traer mucho pesar, le va a traer frustración, le va a traer pesar, va a desperdiciar su juventud y no ha logrado nada. Mm, ¿Te das cuenta? sí, Entonces, el chico Marcos viene para trabajar y estudiar, él no viene para hacer turismo, él no viene para divertirse, para hacer fiestas, ¿no? Sino que él es un chico modesto que viene a Lima a trabajar y a estudiar. Entonces, conoce nuevas amistades y se lo consideran que lo más importante de la vida es disfrutar la vida asistiendo a fiestas. Lo más importante, pero ojo, eso no es lo más importante de la vida, ¿verdad? mm, Un, un filósofo de la época diría que si un amigo rico, por ejemplo, te invita a un festín a comer en un banquete y te invita a las mejores carnes, de repente faisán o salmón, te invita a comer caviar, te invita a tomar los mejores vinos, mm, genial. O sea, un cínico, un epicureísta, un estoico no se van a negar a comer eso, si es que alguien les invita, si es que algún rico les da, ¿de acuerdo? sí, Pero ellos no se van a desvivir por eso. O sea, una cosa es que alguien ocasionalmente dice, oye, yo te invito, soy tu amigo, ya, yo te invito, pide nomás el vino más caro. Yo te estoy invitando por tu cumpleaños, lo que sea. Entonces, allí el que es este hedonista va a aceptar, pero el hedonista es una persona sencilla, modesta, que dice, bueno, yo para comer me basta con un pan, con un trozo de queso y un poco de vino y suficiente, no necesito más porque así era Epicuro, era un hombre muy sencillo, muy modesto. Si puede comer algo más, genial. Pero si va a tomar, ponte, mucho vino, mucha cerveza o lo que quieras, y le va a causar daño, y le va a hacer doler la cabeza y le va a hacer devocar todo lo que comió, ah, entonces evidentemente ese hedonista, si es un buen filósofo, un buen hedonista, va a decir, no, yo no tomo tanto. Para mí me basta con un vaso bien lleno y se acabó y no tomo más. Porque ya lo demás, lejos de causarme placer, me causa dolor. Si yo tomo más de la cuenta, me va a causar dolor, dolor de estómago, dolor de barriga, dolor de cabeza. Me voy a levantar mal, todo fastidiado, ¿no? Entonces, eso es irracional y eso no lo haría un hedonista. Entonces, la mamá, desde esa perspectiva hedonista, le quiere ahorrar ese dolor a su hijo. ¿Ahora sí está claro? sí, ahora sí. Por eso es que ambos manejan parámetros hedonistas. Claro, buscan lo 5, mejor para cada uno, ambos. claro. Ahora, dice 5, un afamado filósofo se encuentra con un viejo amigo al que no ha visto desde que ingresó a la universidad y lo saluda diciendo, estimado amigo, has logrado que mi mente encuentre la esquiva alegría esta tarde. Ojo, es encuentre la esquiva alegría esta tarde. Lo expresado nos referencia a una postura eudemonista. B, que el afamado filósofo es un objetivista axiológico. C, un hedonismo social. D, que el amigo del filósofo es un sujeto axiológico. Y E, que los valores suelen ser compartidos. ¿A ti cuál te parece, mi estimado A ver. amigo? Ujú. Un mamá filósofo conmigo. ¿Quién saluda a quién? Es el amigo que le saluda al... La D. El amigo filósofo es un sujeto axiológico. Sí, es El amigo del filósofo es un sujeto axiológico. Pero en este caso sería un objeto axiológico, porque está ¿qué? siendo objeto de estimación. O sea, el amigo del filósofo está Ah, siendo objeto de estimación y ya no sería un sujeto axiológico, me dejo entender, porque el amigo mm, no es el que está valorándolo al filósofo, ¿correcto? ah, Y la clave es la clave B. ¿Por qué dice? Lo expresado por el filósofo refiere a una posición objetivista en tanto el valor no es una proyección suya, sino es algo objetivo que él reconoce en esa persona, en el amigo. ¿Te das cuenta? claro, porque no es
no es propio eso de su amigo. Solo él le da ese punto de vista, No, 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 no. ¿no? Lo que quiero decir es que es como que tú encuentras un diamante en la calle. Ya. Entonces, no es que tú le das valor al diamante. En esta perspectiva, el diamante tiene un valor intrínseco. ¿Mm? O sea, el diamante de por sí, lo veas o no lo veas, lo recojan o no lo recojan, que está tirado en la pista, en la calle, ese diamante es un diamante y vale más que el oro, ¿verdad? Claro. Entonces, sería una visión objetivista, una posición objetivista. ¿Te das cuenta? Al menos como Mm. lo presentan en este ejercicio. Porque también yo podría decir que es algo subjetivo, ¿no? De la persona que lo valora. Pero en este caso es algo propio que tiene el amigo, es algo que lo caracteriza, que hace que sea una persona de bien, una persona estimable. 6 dice. Luis es una persona bastante pragmática, pues entiende que las cosas le deben dar una utilidad y para ello su razón debe calcular qué decisiones son más útiles para alcanzar un mayor placer. Él no se apena al admitir que se considera un individualista. Al respecto, se puede afirmar que Luis es un seguidor de Stuart Mill. B. Las personas individualistas son utilitaristas. C. Luis no tiene valores, pues es individualista. D. La posición de Luis coincide con el eudemonismo. Y E. Luis coincide en mucho con el hedonismo. A ver, ¿Cuál sería? menciona utilidad. Dice, y para ello su razón debe calcular qué decisiones son más útiles para alcanzar un mayor placer. Ahí está la Eh, otra palabra clave. Placer. Alcanzar mm, el máximo de placer. Pero ya sería ligado con la utilidad, ya de por sí sería, las personas individuales son utilitaristas. O sea, dice, él no se apena al admitir que se considera un individualista. Las personas Claro, individuales son... recuerda también una cosa, que el hedonismo es individualista. Ese Ah, sí. placer y ese dolor lo Ujú. siente el individuo, no la sociedad, no la comunidad. ¿Te das cuenta? Pero es propio, solamente es para uno, para En ti. cambio, en el utilitarismo, ¿qué es lo que sucede? Está bien que sea bueno para uno, pero es mejor que sea bueno para 1000 y mucho mejor que sea para 1 millón de personas, ¿verdad? Ah, claro, claro. Entonces, esa es una de las diferencias más importantes y esa es una de las críticas más agudas que le hayan hecho al hedonismo. El hedonista es aquel filósofo o aquella persona que quiere alcanzar el máximo de placer y ese placer lo siente él y todo queda nada más que en él como individuo. Por eso es que dicen que es muy individualista. El utilitarismo quiere ir más allá. Dice, no, está bien ya, está bien que una persona sienta placer, está bien que una persona alcance esa felicidad o evite el dolor, pero es mejor que 1 millón de personas sientan ese placer, sean felices, que sea útil para mayor número de personas. Y si es útil para 50 millones de personas, eso es mejor todavía. ¿Te das cuenta? Esa es la Sí. postura de los utilitaristas de Stuart Mill y de las otras personas que están en esa corriente filosófica. Entonces, Luis procura un mayor placer al tomar decisiones. Además, lo hace de manera calculada y asumiendo un declarado individualismo, por lo que coincidiría con el hedonismo. Claro, acá con la palabra utilidad nos engañamos, ¿no? Cualquiera Mm, dice sí es utilitarista. Hay un pareciera. cálculo, hay la búsqueda, parece, pero es un señuelo. Hay que estar alertas. Sí. Sí, de Justo ahí, veras. al final, dice que es individualista y empecé a dudar ya. Claro. Entonces, date cuenta que el utilitarismo dice, ya, está bien que sea bueno para una persona, pero es mejor que sea bueno para 100. Es mejor que sea bueno para 1 millón. Eso es lo Cl- mejor. Claro. Mientras más personas, mejor. En cambio, en el hedonismo, no. Todo queda en un sujeto, todo queda en el individuo y punto. Ese dolor, ese placer que sintió, queda en él. Sería la A E ver, entonces. sí. Bien. A ver, lee la 7, por favor. Ya. A ver, dice. Miguel es el personaje de... no, perdón.
Miguel es el personaje de ficción de una conocida serie. En el desarrollo de la historia, él abandona la carrera de las armas y opta por una vida monástica guiada por la búsqueda de sabiduría y templanza. Se puede sostener que, bueno, parece que ha valorado otras cosas, podría ser subjetivista. La B dice, se hacen evidentes las distintas valoraciones de la vida. La C, la vida monástica es un ejemplo de hedonismo moderado. Mm, Personaje preferido opta un modo de vida eu- eudemonista. Las series al ser ficción son expresiones del subjetivismo. Mm, Dice, se puede sostener que, wow, ahí la verdad no sabría cuál decidir, porque Ya, ahí veo que mira, Miguel decidió algo que le hace por sí feliz. Podría ser sí, hedonismo, puede ser así desde es. qué punto de vista. Él busca, o sea, se da cuenta que la carrera de armas no es para él y Ujú, él prefiere llevar una vida monástica, una vida de sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que está buscando ahí? Lo que está buscando es felicidad. Y cuando hablamos de felicidad, para el sabio, ujú, como para Aristóteles, ¿cómo es la felicidad? Es sabiduría más la virtud, o la templanza en este caso. Entonces, si tú tienes conocimientos, si tú tienes sabiduría más la virtud, entonces eres sabio, llevas una vida contemplativa y eres feliz. Porque para Aristóteles y para otros filósofos es la forma de alcanzar la felicidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que hay un ejemplo de eudemonismo. El personaje, al optar por una vida dedicada a la búsqueda de sabiduría y templanza, nos muestra el ideal de vida aristotélico, el cual conlleva una postura de valoración eudemonista. Recuerda que eudaimonía en griego significa felicidad. sí, Y para Aristóteles, todo hombre por naturaleza busca ser feliz. Todas las acciones que tú haces, mi estimado amigo, las haces con fines a ser feliz. Para ti, la felicidad consiste, por ejemplo, en ser un señor ingeniero, ¿verdad? De sí, aquí a 5 o 6 años tú vas a ser un ingeniero. De, Tu felicidad consiste de repente en fundar una familia, tener tus niños. Tu felicidad consiste de repente en viajar al extranjero, en donde tú puedas ofrecer tus servicios profesionales o conocer de repente Machu Picchu, vamos a suponer, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de cosas son elecciones que tú eliges en tu vida que van a servir para que tú seas feliz. Entonces, ahí tienes una postura aristotélica. Entonces, ya tú dices, a ver, pero no basta eso, ¿no? Aristóteles te va a decir, está bien, tú eres un profesional, eres una persona que lee, que eres culto, que domina las ujú, matemáticas, vamos a suponer, ¿no? Matemáticas de todo tipo. Pero claro, eso no basta. Tienes que ser una persona ética, una persona moral. Debes hacer tus planos o trabajar en software en la forma más ética posible, ¿no? Ser considerado con tus empleadores, con tus clientes y con todo el mundo. Ser virtuoso, ser honesto, no engañar, claro. no mentir, no robar. Bueno, Eso no es bastaría con que fundamental. yo llegue a ser un profesional, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Cómo sería ver? No basta con que fuera un profesional yendo por cualquier camino, ¿no? O sea, Claro, haciéndolo bien o mal. La idea es porque, hacer bien las cosas, claro, ayudar, solidario claro. y eso. Porque si tú, por ejemplo, te dedicas a hacer virus, a contaminar las computadoras de la gente, ¿no? O sea, tú tienes un conocimiento, digamos, Sí, destacado en informática, en software y todo lo que quieras, claro, pero si lo empleas en el mal, entonces ya no estás dentro de la eudaimonía, ya no estás dentro de ese camino que propone Aristóteles, el camino de la felicidad, ¿no? Llegar a la felicidad. ¿Cómo? Por medio del conocimiento, la sabiduría y la virtud. Entonces, al ser una persona viciosa, una persona malintencionada, que derrama virus, inyecta virus a todas las máquinas para que tú después más tarde vendas las vacunas del propio bicho que has creado, ajá, eso es poco ético, ¿no? Es prácticamente hacer robo, es hacer sufrir a la gente innecesariamente.
Entonces, eso es algo que te aparta del camino de la felicidad y no serías nada sabio para Aristóteles. Serías un vicioso más. ¿Y ese Así tipo es. de persona sería un hedonismo? No, no sería un hedonista, sería una persona viciosa, sería una persona corrupta porque está fabricando malintencionadamente virus para dañar las máquinas de otros, para hacer daño a otras personas. Entonces, eso vendría a ser una persona inmoral. ¿Mm? Entiendo. Sí es. Y en este Sería una caso, persona inmoral. en la 7 entonces sería la D. A ver, déjame ver la pregunta 7. La 7 es la D. El personaje referido adopta un modo de vida eudemonista. Claro, él quiere ser feliz dedicándose a la vida monástica, Claro. leyendo, siendo templado, ¿verdad? No, Por no, ejemplo, la A y la B podrían acercarse, pero no estarían diciendo una respuesta concreta. O sea, como que dice claro, algo y no es falta más en esas claves para que sea claro. la respuesta correcta. No, no precisan, son muy Claro, genéricas. ajá. Así La es. C que dice, A ver, la veamos C la dice 8. otra cosa. A ver, la Veamos la 8. 8. A ver. Carla sale de su clase de axiología muy confundida. La joven reflexiona sobre cómo es que ella valora y termina por dudar de que sus estimaciones surjan de una actitud racional. Por ello concluye que ellas surgen sin pensar. De lo anterior se deduce que A A. ver, Al razonar, dice, al valorar sin razonar es guiada por la utilidad. No. Las valoraciones son guiadas de manera natural por la búsqueda de la felicidad. Tampoco. Su conclusión concuerda con el emotivismo axiológico. podría Es ser. posible, ¿sí? D. Lo expresado por Carla tiene coincidencia con la postura axiológica de Platón. No. Mm, Platón es natural, es objetivista. Carla sostiene una posición que se corresponde con el emotivismo axiológico. mm, Claro, esa sería la clave. La conclusión a la que llega Carla coincide con el postulado por el emotivismo axiológico, a diferencia de las otras posturas estudiadas. El emotivismo no considera la intervención de la razón en la valoración, porque nosotros eh, simplemente por una cuestión emotiva elegimos algo, es una cuestión subjetiva, y queremos que las demás personas valoren ese objeto como nosotros lo valoramos, ¿verdad? Queremos persuadir a los demás de que eso es así y porque eso es lo que nos parece a nosotros. Entonces, eso es el emotivismo axiológico de Alfred Ayer, ¿te acuerdas? sí. Ese filósofo británico. Muy bien, entonces esas serían las preguntas que ¿Y han por qué habido en no? esta separata. La C es lo mismo que la E entonces. Pues Sí, es muy similar, pero en uno ya te habla de la conclusión. Yo, te soy honesto, no hubiera puesto la C como un distractor, ¿no? sí, confunde. Porque con un poco que genera confusión. Hubiera puesto otra cosa ahí. Ah, claro, la 8 no dice como que Carla llega a una conclusión, solamente está pensando y pensando y uno podría decir, ah, es que Carla sostiene una posición que corresponde al emotivismo axiológico. Por ello concluye, dice, ¿no? Que ellas surgen sin pensar. O sea, Sí, tiene una conclusión que escapa de la lógica. Pero bueno, esa es sí. su valoración de ella. Está bien. Eso sería todo, a no ser que me quieras formular otras preguntas, ¿no? Yo tenía dudas, creo que era la anterior semana, había una lectura de la De semana 11. antropología, ¿ya? Sí, en esa lectura me dejó, bueno, yo no sé si es Pensando, para uno pensar o uno tiene ya que saber sobre Nietzsche, creo que se dice así. ¿ya? A ver, Sí, esa lectura. ya. Bueno, se supone que en clases ya han tenido que hablar algo acerca de la biografía de Nietzsche. No Sí, ha sido entendí la que primera Nietzsche vez es, que te Nietzsche hablaron de es, Nietzsche, sino desde la semana 4, ¿te acuerdas? En la semana 4 se habló acerca de filosofía del siglo XIX, ¿te acuerdas? Filosofía contemporánea. Y ahí te ¿no? hablaron de Nietzsche seguramente. En una segunda oportunidad también te hablaron de Nietzsche.
Y esta tal vez ya es la tercera oportunidad, por eso es de que viene esa lectura que ya aborda las cosas desde un tema antropológico. A ver, aquí lo tengo. Creo que es este de acá. Sí, aquí está. ¿Lo tiene usted o lo comparto aquí? A ver, si quieres, compártelo, pues, para tenerlo a la mano, para verlo a la mano. A ver. Tendría que dejar de compartir yo, ¿no? No, creo que lo puedo compartir, mandar una imagen, a ver. Ahí, a ver, manda la imagen de la lectura. Sí, sí, a Es ver. de uno de Anthony Yasser, creo, ¿no? A La ver, lectura. dice de Tony Lacer, sí. Sí, ya, ya. A ver, dime. A ver, quiero. Aquí está el chat, creo que se puede mandar. Ahí está. No veo nada. No, está cargando, está cargando. Ahí está. Ah, ya está cargando. ¿Se ve bien? A ver. No veo nada. Veo nada más al costado en donde está en el chat. Hay como un letrerito chiquito. La letra es muy pequeña. A ver, lo A voy a ver, mandar más yo voy a grande. buscarlo. Yo voy a buscarlo para ponerlo, ¿ya? Un minutito, por favor. Ya, Voy a normal. tener que, voy a tener que buscarlo en la separata 11, ¿no? A ver dónde está esto. Porque la clave al final era la misoginia de Nietzsche. Y ni siquiera sabía que era misógino. Ah, no sabía usted que era misógino. No, o sea, de lo que hemos estudiado en estas semanas, o Ya, sea, Nietzsche yo lo vi como me lo decían, era una persona que decía claras las cosas, ¿no? claro. La persona es un ser natural, que sí se deja llevar por los instintos, de que somos enfermos porque nos dejamos llevar por lo racional y hemos empeorado el mundo, las cosas naturales. El Sobre su hombre es un animal enfoque, enfermo. ajá, lo dijo en base también por el cristianismo, ¿no? De que según la religión nosotros no podemos ser así, no, hay que ser personas de bien, que hacer bien las cosas y demás. Mira, ve, Y acá está la gracias a eso, lectura. Acá sí, está la lectura. No sé si tú puedes verla en pantalla o no. sí la veo, ¿Sí la ves? sí. Ya. Dice, ahí Zaratustra ve a un joven pastor retorcerse, ahogándose convulso con el rostro descompuesto, a causa de que una pesada serpiente negra se le ha introducido en la boca mientras dormía. El joven se debate entre la vida y la muerte, pero siguiendo las indicaciones de Zaratustra, consigue dar un gran mordisco que arranca la cabeza a la serpiente. En este momento se produce una metamorfosis. Ya no era ni un pastor, ni un hombre, un transfigurado, un iluminado que reía. Nunca antes hombre alguno había reído, hombre alguno como él rió. Zaratustra se da cuenta de que no es risa de hombre, es risa de superhombre. Mm, Superhombre es la traducción más común del término Übermensch. El prefijo über significa sobre y el sustantivo Mensch hace referencia al ser humano en general, tanto masculino como femenino. ¡Ojo! ajá. Y está la Ah, clave. y ahí está la Tanto clave. femenino como masculino. Ahí fíjate, así el Übermensch no designa una especie de Superman, sino que se refiere a alguien que está por encima o más allá de la humanidad. Un ser Ya. suprahumano, un ultrahumano, un transhumano. Y entonces de esa interpretación de lo anterior que se puede colegir Uy, que la interpretación que está haciendo este señor Anthony o Tony, esta interpretación que está haciendo está superando desde la etimología, está superando la misoginia que tiene Nietzsche. Entonces, con uy, esto es la llave, digamos, para que la mujer no esté marginada de convertirse en una supermujer, si vale el término, un superhombre, ¿me entiendes? claro. Va por Con encima esto de ese ya se pensamiento. supera. Gracias a esta etimología, gracias al análisis de esta palabrita mensch, dice, hace referencia al ser humano en general, tanto masculino como femenino. Y de esta manera se deja de lado esa visión misógina que tenía Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche en la vida real se llevaba mal con su madre y con sus hermanas. De Mm, pequeño había muerto su hermanito menor a los 5 años mm, y había muerto también su padre, que era un pastor pietista, si mal no recuerdo. wow.
Entonces él se quedó viviendo, era el único hombre en una casa de mujeres. Entonces Entonces, y no, se llevaban nunca mal, pues. se va Más que, mal. ¿Y por qué? sí, sí. Es que tenían caracteres diferentes, personalidades distintas. Y ahí no Además, tiene nada que ver, por Elizabeth ejemplo, Forster, su hermana, se casó con una persona que era nazi y esta ajá, señorita empezó a tergiversar la obra de su hermano, a tachonearla, a cambiar algunas cosas. Y por eso es de que durante la época de Adolfo Hitler, los nazis consideraban que él era el filósofo oficial del nazismo. ujú, Es más, se regalaban obras a los soldados que iban a la guerra. Desde la Primera Guerra Mundial ya se regalaban obras de Zaratustra. Se editaron 150.000 libros, imagínate, a los soldados de las trincheras en la Primera Guerra. Y en la Segunda Guerra Mundial, Hitler visitó personalmente la casa de Nietzsche. wow. Su hermana de Federico le guió, le dijo, pase por aquí, vea, observa. Y él se sintió pues muy emocionado, el Führer, de estar en la casa del supuesto ideólogo, el supuesto filósofo del nazismo. Pero en la realidad Nietzsche no era nazista. Ujú. Yo en las claves cuando leí esa lectura, a ver, Ya, también lo tengo yo, a ver, primero pensé que era la D, porque ahí decía arriba, ¿dónde está? Ahí está, el joven se debate entre la vida y la muerte, pero siguiendo las indicaciones de Zaratustra, consigue justo, dar un ajá. mordisco y arranca la cabeza. Ahí yo dije, bueno, está valorando, está dudando entre matar o no a la serpiente, porque si es una serpiente que se le está metiendo a la boca, ¿no? O es algo metafórico que tengo que interpretar. A ver, acá dice, Nietzsche ve que el hombre debe guardarse de todo peligro, pero ¿No? Nietzsche piensa así, no, más bien piensa que el hombre aristocrático, el hombre, digamos, que tiene la moral del Señor, es una persona que constantemente está arriesgando su vida. Yo, No es una persona que se esconde en un castillo o en un sótano para que nadie lo vea, nadie le haga daño. No, sino que si el hombre tiene que arriesgar su vida, pues lo va a hacer para defender su libertad, para defender su forma de pensar y de actuar en el mundo en forma autocrática, libre, y camina con los pies del azar, además dice, ¿verdad? Que haga su propio camino, que abra su propio derrotero y que su huella diga imposible para los demás. Así lo dice literalmente en una de sus obras. Entonces, lo va a dar Nietzsche no entonces. dice de que el hombre debe guardarse de todo peligro, no, al contrario. El hombre debe, aquello que no me mata, dice, eso me hace más fuerte. Esa es la visión de un guerrero. Yo lo interpreté como no escondiéndose, sino de que a la hora de morder a la serpiente es porque está priorizando su vida y bueno, dice, debe guardarse de todo peligro. Entonces, mm, Claro, puede ser también, puede ser, sí, pero fíjate que en no, esto no ya es es una exactamente exageración. En esto ya es una exageración. Una cosa es guardarse de un peligro, defenderse, otra cosa sería. claro, pero acá dice Ah, de todo peligro. Acá bueno, tiene que defenderse de ese peligro porque en ello se va su vida en juego. Pero en entiendo. otros casos, una cosa menor, pues no va a estar así. Es más, como te digo, para él el hombre es un guerrero. Y un guerrero es aquel que tiene que enfrentar batallas y enemigos. ¿No te Mm, parece? Entonces tiene que claro, arriesgarse. No queda más. O sea, el hombre no tiene otro camino. Al sí, menos si es pues, que sigue la moral del Señor. Si es la moral del esclavo, entonces, bueno, estará pues así pisoteado, de menos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, si entiendo. quieres, acá vemos las preguntas, ¿no? De la uno o no Quiero sé. analizar las demás preguntas, no, las demás alternativas que me decían. Bueno, la B la descarto porque no tiene nada que ver con el texto. La C, bueno, la C menos. Y la E también lo consideraba, bueno, como para mí, yo no pensé que era la A. La E decía es mejor alcanzar al ser humano que lo demasiado humano. No, no tiene nada que ver. Pueden hacerse mal, Eso está al que lo revés, demasiado creo. bueno. Ya, Sí. Entonces, para yo haber desarrollado la lectura, tendría que ser un poco también de Nietzsche, entonces. claro, Mm, claro.
Ahora, lo que te dice de Nietzsche, o sea, lo que te dice de Nietzsche es que él quiere superar al hombre. O sea, Nietzsche no está conforme con el hombre. El hombre debe ser superado, dice. ¿De Él acuerdo? consideraba a la mujer como, bueno, también es No, o un ser sea, humano, pero lo consideraba como inferior, porque es- a veces eso se interpretaba, ¿no? escúchame, lo que yo quiero decirte es que el hombre en general Ajá, debe ser superado. Así como el claro. mono fue superado por el hombre, Ajá, evolucionó, igual el hombre debe ser superado por el superhombre. El superhombre va mm, a sentir vergüenza de su antepasado humano, demasiado humano. Va a ser como que a ti, por ejemplo, te digan, oye, tu antepasado ha sido un mono, ¿no? Entonces tú te sentirías avergonzado, tal vez un poco incómodo, ¿verdad? O sea, sí. tú dices, uy, yo soy una persona, yo, miren, yo pienso, razono, yo camino de pie, ¿no? Yo no voy trepado por los árboles, ¿no? Yo no estoy en una jaula del parque zoológico. Entonces te sentirías tal vez un poco avergonzado. Bueno, Nietzsche dice lo mismo, diría, el superhombre se sentiría avergonzado de su pasado hombre, de su antepasado, ¿no? De aquello que le precede. Entonces, esa es la visión. Y aquí hay varias figuritas. Mira, por ejemplo, en el ejercicio uno, ejercicio, Sí, ahora te hablo, ya. dice, en una sala de exposición de arte antiguo se encuentran esculturas de dioses del Olimpo, yacen esculpidos mostrando sus diferentes atributos, por ejemplo, Afrodita con su collar de perlas y Venera a los pies, Diana con su arco y flecha al hombro y media luna en la cabeza, y Hércules vestido con su piel de león de Nemea y masa, y a Poseidón con su tridente, ¿no? Bueno, ahí ¿cuál sería la respuesta? De lo anterior podríamos inferir que, ¿cuál sería la Mm, respuesta? a ver, la B. Claro. Como bien te has dado cuenta, los escultores griegos tienen un arte cargado de símbolos. Esos símbolos representan algo, ¿verdad? Si Ujú. tú ves a Afrodita, ¿por qué lleva un collar de perlas? ¿Por qué tiene una venera a los pies? ¿Lo sabes? Bueno, bueno, algo debe representar que yo no sé, pero debe tener un significado para ellos en Claro, ese te das momento. cuenta que son símbolos. Bueno, Claro. significa, una de esas cosas significa que ella surge del mar. Ay, Su cierto. origen surge del mar y por eso sale de una concha. Sí, Venera en latín significa concha. Entonces, sí. ella sale de esa concha. Y el collar de perlas. Entonces, ¿por qué las perlas, no? Ese color nacarado tan hermoso que la caracteriza a ella por ser muy bella. Porque las perlas, como tú sabes, pues son una joya del mar, ¿no? Una joya que salen de esas conchas. Entonces está muy relacionado con su tersura, con su belleza de la diosa. En- Y así sucesivamente, ¿no? Los otros dioses y los otros semidioses como Hércules, ¿no? Con el león de Nemea. Y Entonces un ahí león, no tiene esa, nada que ver la A, por ejemplo. la A no, porque tiene fines cuasi utilitarios, no, porque diría, bueno, ¿para qué? En todo caso, podría parecerlo el arco y la flecha, Pero lo demás para no. cazar. Ujú. Pero en el caso del collar de perlas, ¿para qué? ¿Dónde está el fin utilitario? ¿No? Solo ¿Dónde eso está el como fin un utilitario? adorno. Claro, ¿dónde está el fin utilitario de la piel de león encima del cuerpo? Entonces no, no tendría ese fin. Veamos la siguiente. Dos, dice, en un seminario de universidad, en una universidad peruana, Pedro, uno de los expositores sostiene que el hombre ha sido creado de manera más o menos fija, cuya esencia se mantiene a lo largo de los siglos y que tiene capacidad de amar y crear, lo que lo hace semejante con su creador. De lo anterior podemos afirmar que Pedro A. conserva una tendencia espiritualista, B. posee un sesgo conceptualista, C. tiene una tendencia creacionista, D. mantiene una inclinación ateísta y E. cree en un cambio evolucionista. ¿Cuál sería la clave? Está bien A sencillita ver, esa, ¿verdad? a ver, dice. Bueno, si no es algo concreto que lo representa, sería algo espiritual, entonces. La Y su o no. visión es espiritualista, pero fíjate que él habla de que ha sido creado, que el hombre ha Ah, sido creado con creo su que tiene más creador. fuerza porque no es lo mismo que construir que crear, porque crear es, bueno, de la nada. Claro, es una creación de la nada. Lo hace semejante con su creador. Ahí está la palabra clave.
Entonces, ¿te das cuenta? Sí, sería Entonces, la allí C, tiene una tendencia creacionista, que sería lo contrario al evolucionista, ¿verdad? El claro, evolucionista piensa de que el hombre proviene del mono, que ha habido todo un proceso evolutivo del a lo pez. largo de sí, de millones de años, entonces ha ido evolucionando. Más que del pez, Claro, del mono, diríamos, ¿no? Porque el pez, claro, en Grecia se pensaba así, pero ya con Charles Darwin hablan del mono, ¿no? A ver, lee la 3. dice, en la antigua Grecia, un sofista consideraba que el hombre era un ser antisocial, criatura peligrosa con tendencia al conflicto, bestial ave de rapiña, para quien la vida en sociedad solo es posible gracias al castigo de la ley. Estas ideas expresan una oposición a las de, a ver, yo no sé quién es Critias, Ya, debe ser una, cómo decirlo? Distractor, ahí está. La B dice, ya. considera que la democracia como la mejor forma de gobierno. No, Platón supuestamente estaba en contra de la democracia, ¿verdad? Claro, a Platón no le agrada la democracia. Claro, porque no es bueno para, bueno, para él que todos tengan una decisión, porque hay gente que también no sabe y sería mejor los aristócratas, creo, que Él deberían era mandar. aristócrata. O Ajá. sea, Platón era aristócrata, ¿verdad? Ajá. La C, Aristóteles, para quien el hombre es un animal político. Ahí estaría en contra, Claro, porque para Aristóteles, alguien no puede ser un hombre si está alejado de los demás, no se desarrollaría. Bueno, y para él así sería un es, político. así Bueno, no es. sé quién es Aristomedo y Ófanes Menos, así que sería la C, ¿Cómo? pues. Es que Aristodemo. Aris, Aristodemo es considerado el justo, era uno de los políticos más justos que había en toda Grecia, a tal extremo que cuando a él lo querían ostraquizar, como tú sabes, ostraquizar es hacer una votación para deportar, si vale el término, a alguien, ¿no? Y lo ah, deportaban no porque sea un corrupto, no porque sea un malvado, sino porque destacaba por encima de la más media y al destacar eso iba en contra de la democracia en el que se defiende a todos por igual, ¿me entiendes? O sea, no debe haber alguien que esté por encima de la más media. Entonces lo iban a ostracizar y hay un hombre que es un campesino, cuenta la tradición, un hombre ignorante que no sabía leer ni escribir, pero que era un hombre libre y que tenía derecho a votación. Entonces le preguntan a él que él no sabía escribir, dice, señor, disculpe, ¿puede ayudarme a escribir ahí en el ostracón, en la concha? Sí, cómo no, le dice. ¿Qué es lo que desea usted? Entonces él dice, bueno, yo en realidad no tengo nada en contra de ese tal Aristodemo que dicen que es justo, pero yo ya estoy harto de que me hablen a cada rato de él y que le den los principales cargos a él. Entonces preferiría que no, ya no quisiera que esté en Atenas. Y entonces escribe en la concha el mismo Aristodemo y con ese voto de diferencia él resulta ostracizado y tiene que salir deportado de Atenas. ¿Te das cuenta? Entonces eso confirma todavía su fama de justo, porque él podía haberle engañado a ese hombre analfabeto, él podía haber puesto otro resultado en el voto, en la concha, porque en ese entonces en lugar de papel utilizaban la concha para votar. ajá, que Entonces aún así el mismo justo terminó él siendo mismo reportado. votó en contra de él para ser deportado de Atenas. Por eso dice que Pero él se ganó la fama de justo. Siempre era muy recto en sus actos. Aristodemo el claro, justo. ¿Ves? Este es el que está en el distractor clave D, Aristodemo el justo, que fue desterrado por sus ideas, ¿no? qué Hobbes, ya raro. bueno, estudiaste que en la Edad Moderna, es que así es cuando una persona es íntegra. Nosotros no estamos acostumbrados a eso porque vivimos en un país en donde la política lamentablemente no es transparente, donde lamentablemente las cosas no son claras. Pero hay países y hay personas sobre todo que son muy rectas, muy honestas y que no pueden vivir con la mentira o que no pueden vivir en forma injusta. Y ese era el caso de Aristodemo el Justo. En una época que había una venalidad enorme como en Atenas, ¿no? En la ¿Mm? época que les tocó vivir a ellos, que había mucha corrupción, que había muchas cosas malas. Entonces Aristodemo era un hombre muy justo y votó incluso en contra de sí mismo. Entonces eso no lo hace cualquiera.
Se me hace ¿Ves? raro que él vote porque, o sea, si es una persona muy justa, creo que tendría que velar por ser alguien que debería hacerse cargo, ¿no? Si él no estuviera, pues creo que todo se vendría abajo, pero aún así votó en contra de él. Claro, porque no podía ir más allá de lo que quería, o sea, suponte que él se hubiera querido permanecer en el poder, ¿Ya? suponte que él hubiera querido permanecer, pero hubiera pisoteado la voluntad de ese votante, de ese Mm, campesino analfabeta. Hubiera pasado por encima, hubiera sido injusto, hubiera sido como hacer fraude, como entrar, digamos, actualmente a una ánfora de votaciones y tú ves que la persona vota, digamos, por el partido X y tú ujú, le pones ahí Y o le pones Z. Entonces ya lo estás adulterando, ya estás claro. haciendo fraude, ya eso es injusto. Peor si le pones a los 200 votantes que hay ahí en ese padrón, ¿no? O Ujú. peor si haces fraude en todo el colegio, ¿no? Entonces las consecuencias son mayores, ¿no? Entonces, pero el caso no, de una persona honesta dice, no, ya están votando en contra de mi persona o de mi partido. Hay que respetar, ¿no? Ese es el voto de la ciudadanía, eso está ahí marcado, y entonces hay que respetar eso. Bueno, de ese talante era este señor Aristodemo el Justo. Y ha pasado a la inmortalidad justamente por ese carácter tan recto, ¿no? Por esa Sí, solvencia moral lo a que prueba de hizo, balas. lo que hizo ahí Aristodemo, pues deja como una enseñanza más que todo. Es Ya no una tiene que ver, lección, claro, no tiene que así ya es. que ver con él, es lo que nos ha dado como un mensaje y todo. Sorprendente. Claro, claro, es una lección. Y hay personajes que a lo largo de la historia, cuando tú leas biografías, empapes un poco más sobre la historia y veas las biografías de algunos hombres y ¿No? mujeres, vas a encontrar de que hay gente admirable por Sí, su virtud, por su valentía, por el honor que tiene, por su honestidad. Entonces son dignos ejemplos para uno, ¿no? Uno, por más que es mayor, siempre busca aprender de otros, ¿no? Que sirvan de ejemplo para uno. Y más cuando eres joven, ¿no? Necesitas tener un buen modelo. claro. Así es, mi estimado Guamán. Ujú. A ver, continúa leyendo la siguiente, por favor. Ya, dice, existe una máquina con inteligencia artificial capaz de resolver 1 millón de problemas matemáticos en un minuto. Además, es capaz de está mal escrito ahí, creo. Dice especializar. No, espacializar es Ah, bueno, es establecer capaz de. espacios y Ah, distancias entre ok, una ok. cosa y otra. Está bien espacializar. Es capaz de especializar las distancias. Sin embargo, para poder compararse con el ser humano, necesitaría, según la visión de Max, ¿cómo se dice? ¿Scheller? Scheller, ajá. Scheller, Max Scheller. Scheller. Ya. A ver, Max Scheller, ¿qué nos decía? A ver. Max Scheller nos decía que nosotros somos conscientes de nosotros mismos. Ya, Podemos ir más allá que los instintos. así es. Ujú. Bueno, O si es sea, un somos robot, autoconscientes. ajá, un robot no sería como que consciente de él mismo, es como algo, es una máquina Claro, que solamente haría lo que está mandado, porque ha sido construido. claro, ha sido programada para eso. Ajá. No Sería la, es autoconsciente. sería la D. D de Le falta dedo, muy eso. bien. Claro, porque ahí lo que le falta, lo que está diciendo, está bien, esta máquina puede objetivar el mundo, puede Ujú. establecer distancias, espacializar las cosas, es inteligente, bueno, puede calcular, resolver problemas, pero lo que no tiene es justamente autoconciencia, le falta autoconciencia, no se sabe ella a sí misma, no reflexiona sobre su propio ser, ¿verdad? Eso es lo Sí, que le falta según este ejemplo. Tal vez algún día la inteligencia artificial pueda hacer eso, no lo sé, pero todavía falta mucho pan por rebanar, ¿verdad? Por eso yo dice para quiero, Max Scheler, yo quiero lo que estudiar eso. caracteriza a los seres humanos como personas es la capacidad de objetivar el mundo, de llevar una vida en libertad, porque la libertad es sumamente importante, si no, no eres un sujeto moral, y de Ujú. tener autoconciencia, es decir, saberse uno mismo. Una máquina necesitaría, entre otras cosas, esa capacidad de autoconciencia, clave de 5. El doctor Leakey presentó una tesis de doctorado en una prestigiosa universidad inglesa, graduándose con honores. Sin embargo, dedicó parte de su vida a relacionarse con la tribu de los Masáis, viviendo varios ritos
y logrando el estatus de guerrero. En relación con las ideas de Charles Taylor, aquel intelectual, ¿cuál sería la clave? A ver, A, dice, buscó siempre una plena identidad con las minorías étnicas. B, era una persona incapaz de comprender el mundo occidental. C, no le interesaba en absoluto entablar diálogo con los otros. D, buscaba imponer su conducta africana en el mundo universitario. E, era demasiado intolerante con los ingleses y con los masáis. ¿Cuál es la clave? mm, sería la A. Ah, claro, hay una plena identidad porque él participa de los rituales africanos, ¿verdad? Sí, Esa gente de Kenya, entonces con la que él convivió, con la que él compartió muchos momentos, incluso llegó a ascender no solo al estatus de hombre, sino de guerrero, ¿no? Entonces estaba bien ponderado, bien considerado. Y bueno, también en el mundo académico británico, porque logró graduarse, ¿no? sí, quería ser Entonces, uno más de ellos. claro, existe una plena identidad con los masáis. En el caso del doctor Luis Leakey, uy, la batería se está agotando un ratito, perdón. Normal, normal. En el caso del doctor Luis Leakey, lo que hace, dice, se podría decir que pertenece a ambos grupos sin violentar las normas de convivencia de ninguno de los dos. Como un buen intelectual, no quiso Ah, imponer nada por la fuerza. Y esto tal vez sea una de las cosas que más caracterizan a las personas de mentalidad abierta, ¿no? Ellos son claro, respetuosos de lo comprender que más que piensan todo. los demás. Son respetuosos de lo que piensan los demás, no quiere violentar las cosas, no pasa por encima de nadie. Y eso es muy importante, ¿no? Hay gente que por una cuestión de ambición personal pasan por encima de las personas y eso está muy mal. Creen que el fin justifica los medios y eso no es así. Los medios son tan importantes como los fines y eso todo profesional, toda persona debe tenerlo presente. Pero también hay casos extremos, por ejemplo, sé que es bueno comprender a todos, pero hay veces donde una persona va en contra de ti, por ejemplo, te podría agredir, golpear, Agredir. hacer daño, claro, y uno podría decir, bueno, es mejor no seguir con el pleito, es mejor tratar de, no sé, preguntarle por qué haces esto, qué ha pasado, si te sientes bien y demás. Sería, lo ideal sería como comprenderlo, ¿verdad? Como usted dice, ¿no? O, Claro, lo ideal es que justamente la persona que está más capacitada o tiene más madurez, tratar de ajá, averiguar por qué esa persona está en contra tuya. Pero lamentablemente, y esto quiera que no, a veces hay gente pues que es intolerable, gente que no sí, entiende con palabras, con razones. Y peor cuando uno ha entonces, tenido un mal día. entonces tienes que evitar la violencia. Ese es el otro punto, ¿no? Hay que evitar la violencia, porque la violencia trae más violencia. Sí, Si tú de repente le pegas a esa persona, al día siguiente él te va a pegar, va a venir con más gente, entonces y te va a moler a palos, ¿no? Y si al día siguiente te dice, ah, ya vas a ver, voy a venir con mis amigos, y se hace toda una espiral de violencia. Entonces la sangre llama más sangre. Así es. y el problema es cuando, Sí, es que a veces es un caso donde ya uno no puede huir, tiene que enfrentarse, tiene que a veces es defenderse. así, Sí. pero sabes que siempre es bueno, o sea, tratar de mantener siempre la calma, encontrar razones. Entonces, a veces es importante encontrar cuáles son las razones que mueven al otro. Mm. Me ha pasado casos así, cuando yo iba Mm, caminando con mi amigo para trotar, ejercitarnos. Por ¿ya? ahí había un chiquillo, debe ser menor que yo, de seguro. Ajá. Tenía un látigo. Ah, sí. Pasamos al costado de él y me golpeó, pero no fue fuerte, Al paso solamente nomás. como un lapo nomás así. Ya. Me dio en la cintura. Yo Ajá. me volteé y le pregunto, ¿qué tienes? Así, ¿qué te pasa? Y el niño responde, me dice, ¿te estás riendo de mí? ¿Crees que no te escucho? Están ustedes dos detrás de mí corriendo, burlándose de mí. Ya. Yo ahí, si no hubiera sabido más cosas sobre psicología y demás, por mi parte, yo me hubiera enfurecido, hubiera golpeado, pero como dijo esas cosas, yo dije, pucha, creo que este niño es inseguro, parece que tiene una mala convivencia, de seguro tal vez se burlan de él, quién sabe, pero yo no soy el único, tal vez que él crea, tal vez sus amigos, bueno, si son amigos también.
Y lo dejé pasar por alto porque dije, ¿para qué le voy a golpear? Es un niño, dije. No, mejor no. Claro, Y no hay lo que miré a ser abusivo. mi amigo es de San Marcos, está yendo con mi amigo. Él ya ingresó ya. Y bueno, pues no, lo ignoré y ya, pues le dije a mi amigo, "Va, sigamos corriendo", así que le dije con la mirada, vamos, le dije, ¿qué habrá pasado ahí? Ahí solamente, lo único que hizo el chico solamente me ensució un poco nomás, como su látigo estaba lleno de tierra. Ah, estaba sucio el látigo, qué cólera. Ah, no, Qué pues no fue cólera, tanto, ¿verdad? Pero bueno, caballero. poquito nomás, pues. No, a veces pasa también, pasa, a veces uno tiene malos días, ¿no? Sí, Sí, eso es cierto. Pero ¿qué podemos hacer? Porque ya sí, te digo que la violencia engendra más violencia. sí, hubiera sido peor, peor pegarle a un Entonces, niño. algún momento uno está y algún momento, porque todo tiene límites también, ¿no? Sí, Uno no es un felpudo, uno no es un trapo de piso, uno también tiene su dignidad. Pero si se puede evitar un pleito es lo mejor, ¿no? Para eso utilizar la inteligencia, el ingenio. Y bueno, con los años vas a encontrar más recursos para evitar los pleitos, ¿no? O sí, con la los play madurez te va son feos enseñando, los. porque cuando uno es muchacho es más fosforito, pues yo me doy cuenta que así era. Pero con los años ya uno empieza a calmarse un poco más. ¿Qué Yo he tal? visto ¿Alguna otra pleitos, pregunta, dudas, consultas? ¿Alguna otra pregunta ah, que desees hacer sobre el tema? creo que en esta se Algo. ve la preguntas, creo que es, Porque, ¿qué te han a las parecido las 7, preguntas, por ejemplo, de esta separata, perdón, las de esta separata preguntas de Antropo? Sí. de antropología, esos de este que estamos viendo. Sí, todavía no hemos terminado, ¿no? Faltaba creo que las 6, las 7, Las preguntas están sí, interesantes, sí, me 7 y gustan, 8. me hacen razonar, me hacen pensar sobre los temas. No es Qué una bueno, clave, no es una clave que te diga tal concepto, quién lo dijo, tal concepto, a qué postura pertenece. No es así. Más que claro. todo es pensar. Son de tipo DECO que le llaman, ¿no? Es Ajá. para ver cómo están, digamos, tus capacidades, ¿no? Medir tus capacidades. Y eso es lo que me gusta de estas preguntas. Algunos piensan que es más difícil y todo, pero si uno entiende el tema y no lo memoriza, pues es mejor, puede interpretarlo. Claro, es cuestión de gustos. A mí también, te soy honesto, me ha costado bastante trabajo formular preguntas tipo DECO. No es Sí. tan sencillo como parece, porque tienes que ubicarlo en el espacio, en el tiempo y tienes que mencionar, eh, Otras serían claro, que otras utilicen cosas. palabras raras. Ahí tienes que saber más sobre comprensión de textos y demás. También tienes que estar más agudo. Sí. Fíjate, dice acá, un estudiante español de filosofía presentó un trabajo monográfico donde sostenía que el hombre es básicamente un ser sentimental y esta postura estaría en contra de las ideas de, ojo, dice en contra de, ¿cuáles serían las ideas de quién? Sentimental, es lo irracional mm, de Aristóteles, pues, porque para Aristóteles debe ser racional. Claro. Para Aristóteles la idea del hombre es un animal racional, ¿verdad? Y además es un zoopolítico. Para Aristóteles el hombre es básicamente un ser racional, cuenta de manera exclusiva con un alma inteligente que lo hace superior a los animales y vegetales. Ajá. A ver, lee la 7. Dice, en una isla desierta lleva muchos años Robinson Crusoe Cruzó. Crusoe, en medio de su aislamiento y rodeado por caníbales, lucha arduamente por su subsistencia. En cierta ocasión logra rescatar de ser sacrificado a un hombre de piel cetrina que habla un idioma extraño. Lo que hace Robinson es imponerle un nombre sin escucharlo previamente al rescatado. La actitud que describe coincidiría con la postura de Charles Taylor en lo que hace Robinson debido a, bueno, le da un nombre, Ya. no lo intenta ni siquiera escuchar, aunque sea ver si dice algo. No escucha su nombre, no escucha cuál es, cómo se llama el señor este. No, porque lo considera inferior, pues como viene de una tribu de seguro. Claro, Mm, o no es europeo, no es blanco. Date cuenta que mm, dice que tiene piel cetrina, piel oscura. claro, es que también está... Ah, espera, ese no es un caníbal, ¿no? Lo ha rescatado No, otra no, persona. no. Los caníbales están allí, son un montón, pero él Ajá, ha rescatado a un hombre
de piel oscura, de morir Ah, devorado por esos caníbales, date cuenta. yo pensé que era alguien que no... Entonces sí puede tener un lenguaje, entonces no podemos decir nada. Claro, tiene lenguaje articulado, pero es un lenguaje distinto al que habla el europeo Robinson Crusoe. Ah, ¿Te entiendo. das cuenta? Claro, claro. Claro, pues, o sea, date cuenta que ahí hay dos culturas distintas, pero ambos son civilizados, ¿no? O sea, tanto Crusoe como el otro señor, el que ha sido rescatado, son civilizados. Pucha, yo en vez de darle un nombre, aunque sea lo hubiera como con señas, ¿no? Creo que cualquiera puede entender de que yo ¿Cómo me se llamo llama? así. Claro, yo me llamo Carlos y señalando, ¿no? Con los dedos. Claro, ¿y Y tú le cómo diría a te él, llamas? tú, ¿cómo te llamas? Así, Claro, nombre, señalando. algo así. Claro, No sería la pero A, es pues, así. no. Y bien, ¿cuál sería la clave? Someter al otro buscando colonizarlo sin dejar espacio para reconocimiento podría ser tratar por siempre al extraño, tratar siempre al extraño encontrando de igual, no, no es respetar las minorías nativas, no está respetando, podría ser que No está tratarlo como, respetando a los caníbales, pues, si les ha disparado, ¿no? claro, sería la B, está sometiendo. Claro, Y qué claro. exagerado, dice Dice someter al colonizarlo. otro. Dice, Robinson lo que está haciendo es sometiendo a otro, ¿no? Buscando colonizarlo sin dejar espacio para el reconocimiento. Lo está sometiendo. Le impone un nombre. Ya, tú te vas a llamar Viernes, pero él no se llama Viernes. ¿Quién dice que se llama Viernes? Ya, pero él dice Friday y se acabó, ya está, le impuso el nombre. Y aparte que como él tiene las armas de fuego, Ah, entre paréntesis, entonces él se impone, ¿no? Entonces date cuenta, lo que hace Robinson es despreciar el discurso racional de su compañero de isla, imponiéndole un nombre y colonizándolo a partir de sus conocimientos y dominio de las armas tecnológicamente desarrolladas. Esto es algo reñido con la postura de Charles Taylor. Respuesta B. Y aquí viene la 8, que vendría a ser la última de estas separatas, ¿verdad? Sí, Dice, el filósofo alemán Martin Heidegger afirmó que el ser humano no es alguien que muera, sino que en sí mismo es un ser para la muerte. En este punto, la filosofía que coincide con esta visión antropológica es la de... yo estudié esa pregunta, busqué quién era esa persona. Aquí parece que han cambiado un poco el texto, pero bueno, Lo que entendí de Martín, ¿cómo se pronuncia? Es Heidegger. Heidegger, 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 o ya. Heidegger creo que se dice. Heidegger, lo que entendí de él de que nosotros, pues, bueno, siempre decidimos o no decidimos, porque si tú no decides, estás decidiendo no decidir, algo así. Claro, Y lo único que tú no puedes decidir es la muerte, porque ya es algo natural, algo que ya está dispuesto en claro, todos. así es. Y bueno, ver con Por quién, tanto, en qué el punto hombre de es un vista. ser para la muerte, ¿verdad? Ajá. El hombre es un ser para la muerte porque decida lo que decida, o sea, toma la decisión que sea, el hombre es un ser para la muerte. Y Claro. entonces, ¿qué es la muerte visto desde la postura existencialista? Porque él es un filósofo que va de la fenomenología al existencialismo, está en tránsito. Entonces, lo que va a considerar desde que la muerte es la imposibilidad de toda posibilidad, ¿de Mm, acuerdo? Porque de todo el abanico de posibilidades que tiene un ser humano de hacer y de actuar, entonces finalmente llega a una que se impone, ¿no? Que es la mm, muerte. Entonces, como te decía, existencialmente hablando, la muerte es la imposibilidad de toda posibilidad. Pero el hombre sabe que tiene que morir y muere. claro. Entonces, la vida es una preparación para la muerte, pero eso desde la visión de los griegos. Acuérdate que Sócrates decía eso y Platón también, ¿no? Coinciden en este sentido, dice que Sócrates considera que la filosofía es una preparación para la muerte, que lo libera de las bajas pasiones. Eso se llama la ascesis, y que no se sujeta a nada terrenal porque sabe que todo lo material se pierde. En el caso de Heidegger, considera que el hombre es el único ser que sabe que va a morir y los demás seres, como los animales, lo ignoran y no se proyectan como el hombre. El hombre hace proyectos, el hombre, muchas veces como en Egipto, ¿no? El faraón está vivo, pero ya
Dice, a ver, se va a construir mi tumba, ¿no? Que va a ser una pirámide de tantos metros de alto y tantos metros de ancho, ¿verdad? Entonces el Sí. hombre se prepara para la muerte, el hombre sabe que va a morir. Y cuando se siente enfermo, dolorido, grave, entonces con mayor razón, ¿no? Ya dice, bueno, voy a hacer mi testamento, voy a despedirme de los más próximos, ¿no? Y bueno, ahí muere, ¿no? Entonces, date cuenta que aquí hay una relación entre lo que dice Heidegger con lo que dice Sócrates. Mm. Ujú. Yo estaría entre la A y la E, Ya. porque hay como Scheller, Ujú. él, bueno, nos dice que somos conscientes de nosotros mismos y somos conscientes también de la propia muerte, porque sabemos, ¿no? Pero Scheller, más que ser existencialista, porque ya Scheller estaría en el personalismo. Entonces, él ya, digamos, escapa un poco a las ideas de Sartre o las de Martin Heidegger. ¿Ves? Por ese lado es que se descarta a Max Scheller. Ah, es Ujú. la A entonces. La clave era la que te mencioné hace un momento, la de la idea de que Sócrates y su idea de la muerte, porque es una preparación. La filosofía es una preparación para la muerte. Todo lo que hacemos desde la juventud, entonces, es prepararnos para la muerte. Y entonces Sócrates lo que quería era fustigar, si era preciso, a sus hijos y a sus conciudadanos de Atenas, si es que ellos preferían, por ejemplo, la riqueza a la virtud, la riqueza material, se entiende, ¿no? Sí. Si es que ellos preferían una vida, digamos, de placeres, de lujos, y dejar de lado lo que es la virtud, lo que es el bien, lo que es la bondad, lo que es la justicia. Entonces él dice, bueno, yo quiero, en los momentos antes de morir, decía, quiero que a mis hijos, que todavía son jóvenes, los fustiguen si es que ellos eligen el camino del mal, los castiguen, los fustiguen, para que ellos prefieran la virtud a la riqueza material. Ujú. Mm. Entonces, la filosofía es una preparación para la muerte. Todo lo que había hecho él a lo largo de sus 70 años de vida era prepararse para ese momento, ¿no? Entonces, cuando a él lo sentencian a beber la cicuta, a morir envenenado, él lo asume con la mayor naturalidad y él prefiere beber ese veneno antes que pisotear las leyes de su ciudad-estado. Porque él sabe que si alguien pisotea las leyes, más tarde lo van a hacer 2, 5, 50.000 personas y toda la democracia se viene abajo, ¿no? Entonces, en una democracia no puede haber pues, Pepe el Vivo que está por encima de las leyes. Todos los que integran esa ciudad-estado, en este caso la de Atenas, deben obedecer las leyes, desde el dirigente hasta el limpia papeles, el limpia ágoras, tiene que ser honesto y tiene que obedecer las leyes. Si no, pues la democracia es un saludo a la bandera. Y de eso se daba cuenta muy bien Sócrates. Wow. Mucho de eso ¿Te das falta acá. cuenta? Sí, bueno, Bueno, aunque tomar esa decisión de Sócrates es muy radical, creo. muy temeraria, claro. Pero él ya era un Creo, anciano. Él ya se oh, daba, digamos, un poco por vencido, ya agotado por la vida. Hablar de 70 años en la antigüedad era hablar de una persona sumamente anciana. La esperanza de vida del siglo XX, del siglo XXI es mayor que en esa época. claro, Claro, son otros tiempos, pero date cuenta, pues con 70 años, ¿no? Y decía yo ya, ¿para qué voy a estar temiendo a la muerte? ¿Para qué voy a estar huyendo de? No tendría sentido, ¿no? Ya a mis años estar haciendo esas cosas. En fin, ustedes, decía por sus alumnos, tienen toda una vida por delante, ¿no? sí, pues. Ujú. Y mira que Ah, sus más queridos alumnos no estuvieron el día de su muerte. Por ejemplo, no estuvo Platón, qué malo. sí pues, pero así es la Solo lo vida, ¿no? querían por su saber nomás. ¿Qué sería? Pues tal vez le entró miedo, no quiso ir a la cárcel para ver a su maestro, ¿qué sería? Ah, bueno, también. El caso También es puede que no ser. fue. Claro, tal vez sería eso, no lo sé. No hay nadie que te explique, digamos, de manera literal qué es lo que sucedió. Nadie puede meterse en la cabeza de Platón, que era su alumno más famoso, ¿no? Más destacado. Pero así es la vida.
Tal vez para Platón no era justo ver la muerte de su maestro y prefiero no, por respeto, quién sabe. Tal vez, pero no sé. ¿Quién sabe? Sí, pues quién sabe. Pero la mayoría sí estuvo con él y eso fue lo bonito. Ah, qué bueno. Estaba, por ejemplo, Cratilo, estaba, por ejemplo, Fedón y estaba también Simia, si mal no recuerdo, y Cebes. Entonces, habían buenos alumnos que estaban ahí despidiéndose de su maestro, ¿no? Porque todos, de alguna manera, cuando uno está en filosofía, asume que uno sabe de paso, pues, en esta vida. Nada dura para siempre, ¿no? Entonces, todo es así, ¿no? Todo lo que Sí. nace tiene que morir. Entonces, nadie es eterno, nadie es indispensable en este mundo, ¿no? Un día estás, mañana no. Y así es la vida, ¿no? Por triste que sea, ¿no? Por más pena que Ah, nos dé, las a mí no me cosas son gusta esa así. idea. Ah, Nunca me gustó la idea de morir. sí, de De, seguro. de Pero niño, bueno, yo escuché eso y uy, yo me puse triste. claro, no es Y para ahora menos. lo que me motiva, por decirlo, a estar vivo es estudiar, bueno, no sé, contribuir tal vez cuando logre ingresar, estudiar ingeniería de software, contribuir, yo qué sé, con la mecatrónica, con investigaciones, Y bueno, y eso, claro, la idea es qué tanto puedes aportar al mundo, ¿no? Qué tanto claro. puedes ayudar a los demás, ¿no? La idea es transformar el mundo con buenas ideas, transformar el mundo con buenas acciones, ser un ejemplo para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, Mm, porque todos somos aves de paso, ¿no? Hoy día estoy yo, ya mañana no. Pero ya estarás tú como un profesional, de repente alguien de tus compañeros me reemplace en la cátedra o en la enseñanza. Y así, mm, todos somos aves de paso, ¿no? Entonces, llegará un momento en que tú seas anciano y ya también te jubiles, te retires, y entonces ya habrá lugar para alguno de tus alumnos, exalumnos, etcétera, y así, todo circula. Todos somos aves de paso. Entonces, y es así, ¿no? wow. ¿Y aquí ya acabó la clase o? Más bien, si quieres hacer algún un tema, encantado, ¿no? O si has Pues participado, o me gustaría, por ejemplo, escucharte ahora ya que hemos visto varias cosas de teoría, pero me gustaría saber, por ejemplo, si has participado de otras asesorías o consultorías en letras, en otros cursos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué es lo que ahorita esperas tú en este tipo de diálogos? Eso me interesaría escucharte. sobre las consultas académicas, esta semana es la primera semana que estoy asistiendo a las consultas porque al principio mi horario estaba muy apretado, no lo ¿Ya? tenía muy organizado Ajá, y bueno, yo sabía que, ¿cómo decir esto? De que tenía que organizarme bien, pues, para poder estudiar todo, ya, ya que el tercer y cuarto examen son los más pesados, son los que más nota tienen, ajá, y ya por fin logré organizarme, he agarrado el horario de consultas académicas, lo he organizado de tal manera que yo pueda sacar el máximo provecho. ujú, Por ejemplo, yo voy a estudiar la teoría por mi cuenta, por videos ya, pasados de la pre hay que hacer en YouTube, yo lo veo por mi cuenta, le aumenta la velocidad, ¿sí? Porque creo que yo puedo aprender más rápido. Y la muy bien, práctica, las preguntas que yo no hacía, como le decía que tenía el horario muy apretado, no las ajá, podía resolver con un profesor. Yo lo resolvía por mi cuenta con lo que yo aprendía. ajá, Y lo hacía bien, a veces mal, qué comparaba el bueno. solucionario con la semana. Y ¿Mm? ahorita que lo estoy aprovechando con los profes, es mucho mejor, pucha, me dicen muchas más cosas, lo complemento, a veces me olvida algo y ya, muchísimo mejor. Claro. Ahora, ¿cuál es, digamos, de los que has escuchado, de los profesores que has escuchado, cuál te ha agradado más, qué curso y por qué A, te gustó más? Eso sí me interesa. a ver, si habláramos como ahorita recién estoy comenzando la semana, Ya, con un profesor de álgebra me ha gustado también. de No arte. solamente habla del curso, también habla de sus experiencias. Hay un problema de eco, habla sobre el matrimonio, a veces Ya. pleitos, ingresos. Y me gusta, como le dice el profe, que ¿Él, no de qué solo hace curso la es? clase.
Es de álgebra. Fue el día martes. Estamos miércoles, Ya, ¿no? Sí, fue ayer. ya. Fue la primera hora, de ¿Te las gustó 9 a porque las te 11. hablaba de experiencias personales? También, claro, porque a mí antes que esté más joven, por ahí adolescencia, me gustaba cuando hacían el problema tal y como está, así, Ujú. sin interrupción ni nada, porque la verdad, pues, no me interesaba, pues, hablar mucho con el profesor o mis compañeros. Yo Ya, solamente quería acabar mi deber porque era lo que yo sentía, es una obligación que debo hacer, sacar altas notas y demás, no jalar el curso. Así yo lo sentía, es una obligación y ya, claro, quiero acabarlo rápido y ya. Pero ahora, como ya han pasado los años, uno ya aprende, ¿no? Cómo está el claro. país, cómo le afecta, que más adelante voy a tener que velarme por mí mismo, no debo ser mantenido por mis padres. También que mis padres no han podido enseñarme mucho porque ellos trabajan mucho. No siempre están aquí presentes. Ahorita yo estoy solo en mi casa. Aquí está mi gata al Tus lado mío padres son de durmiendo. provincia, No, son de aquí bueno, bueno, mis dos padres vienen del norte, de la ya, parte de Olmos. Ellos vinieron a Lima cuando tenían entre sus 20 a 30 años por ahí. bastante jóvenes. Sí, vinieron por oportunidad, por trabajar más que todo, porque era la necesidad de ellos dos, porque si no Ya, trabajan no comen, pues. Y mucho menos claro. querían seguir donde vivían, porque no era un lugar tan bonito que digamos. Ya eran modestos seguramente. Sí. Y aquí se conocieron en Lima, y bueno, pues me tuvieron a mí. Por unos años. Sí. Ya, claro. Y ya, Ah, pues, mira, qué y interesante. la mayor Interesante. parte, por parte de mi padre, pues, como fui yo creciendo, pues más se dedicaba a trabajar. Y hubiéramos tenido una vida más tranquila, por así decirlo, feliz, entre los Ujú. tres, porque vivíamos en una empresa. La empresa donde trabajaba mi padre, el Ya, jefe, le ofreció un hogar para trabajar en la misma empresa, o sea, un cuarto, ya, la cocina y el cuarto donde duermes, ¿no? ajá, Y era muy bonito, pues, porque yo crecí al lado de los amigos de mi padre. ya, Ay, me tenían cariño. Ay, mira, es el hijo de Andrés. Mi padre se llama Andrés, así. Es el ya, hijo de Andrés, igualito. Y cuando estuve en quinto de primaria por ahí, pues lamentablemente robaron a la empresa. El Dios, señor que de contabilidad, no sé cómo era, él tenía guardándolo en una caja fuerte. ya, Robaron a la empresa, se llevaron toda la plata de ahí y ya no qué había cómo desgracia. pagar a los empleados. Claro, Y qué pucha, ahí desgracia, de verdad. una desgracia porque la empresa se está vendiendo abajo poco a poco y ya mis padres me decían, hijo, ¿tú quieres terminar la primaria acá o quieres irte a un departamento para que acabes tu Eso primaria? fue cuando O tú estabas en primaria, cuando estabas en sí, los últimos años de primaria, fue ya, en quinto de primaria. O sea, ya. me preguntaron si tú querías seguir viviendo cerca de un departamento para que acabes tu primaria, tu promoción, y ya si te quieres quedar en tu secundaria acá o ya después de acabar tu promoción quieres irte a vivir a otro lugar, por ejemplo, a Ventanilla, Pachacute, porque ahí podríamos comprar un terreno, tener una casa fija ahí. Y yo, pues, como crecí, eso fue en Zárate, por Puente Nuevo, creo, por Zárate, y yo sí decidí acabar, aunque sea mi primaria. Hay que acabar mi primaria, dije. Ya después en la secundaria dije, hay que tener una casa propia, ¿no? En Pachacute, aquí, aquí donde vivo actualmente. Ujú. Yo decidí eso porque yo antes ya había viajado a Pachacute a visitar a un primo que vivía al costado mío. Yo veía a Pachacute como un lugar como que no hay tránsito, no hay carros, no hay bulla. Yo lo catalogaba como un lugar pacífico, así, Qué tranquilo. bueno, Sí, qué y yo bueno. decidí eso. Ahora, dime una cosita, y de los exámenes que vienes dando, creo que ya han dado hasta el segundo examen, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo ha ido tu experiencia como alumno frente a esos dos exámenes? ¿Qué tal El, te fue en filosofía, por ejemplo? filosofía sí lo contesté porque me gusta el curso, sí lo contesté, ¿Ya? lo he priorizado. Lo que Ajá. hice mal en el primer examen lo que hice mal fue tratar de resolver las preguntas sí o sí, tratar de resolver, perdí tiempo ahí. Ya. Ya. Y yo pensé que 3 horas eran suficientes, pero no, pasa volando. Sí, sí, eso es así. Sí, ¿Y qué puntaje alcanzaste en total? O sea, de todos los cursos. El primer examen, por ejemplo, más o menos cuánto está. ¿Cuánto el, obtuviste de puntaje? pucha, el primero saqué 67.
Ya. 67 sobre 100, ¿verdad? Sí, sobre 300 es. Ah, 67 sobre 300, o sea, estabas bien bajo. El segundo examen, El segundo saqué 100, 105, creo, 104. ya. Ya, O sea, ya estabas ya más parejo, ya estaba mejor. bueno, nivelé aunque sea. Ya a partir de Claro, ahora algo. ya, como le Ahora digo, ya tienes que dar tengo, lo mejor de ti. pucha, sí, voy Claro. con todo porque es que tenía el horario muy apretado, estaba con otras cosas haciendo Ajá. y bueno, a veces no dormía bien porque me quedaba estudiando y todo, pero era complicado, sí, son 16 a 18 cursos por ahí. Ya. Ahora sí tengo tiempo libre, ya hice esta estrategia que le conté. Mi idea es Ajá. estudiar la teoría por mi cuenta y repasar sí o sí con los profesores pucha, para entender todo, Reforzar. ¿no? Claro, para llegar a Claro. un nivel alto y todo. Para reforzar, mira, ve, qué bien, estás aprovechando bien tu tiempo. Sí, esa es mi idea, porque ya no me puedo dar el lujo de sacar un puntaje mínimo, no, tengo que ir con el máximo puntaje porque ahí depende todo. Sí, sí, tienes que hacerlo, porque a veces la competencia es feroz. La Sí, competencia es feroz. En San Marcos es así. Casi todo el mundo en el primer examen se equivoca, no sabe, sale bajo. Eso es ese muy fue común. mi error fue intentar resolver, me estanqué en lo que era física, quería resolver sea como sea y se perdí mucho tiempo ahí. Y en RM Mm, también. también, ¿no? Entonces, la cosa es rápido, rápido avanzar lo que se sabe y con certeza marcar, sin miedo. Sí, es lo que no hice, por terco, por querer hacerlo todo. Lo importante es leer y entender bien la pregunta. Eso es fundamental. Si no Sí, entiendes bien la pregunta, ese más, tienes que estar calmado y volver a leerla. sí. Sí, eso es fundamental. Yo también me acuerdo de adolescente cuando me enfrenté al examen, qué nervios daba, ¿no? Antes habían menos opciones para nosotros porque habían menos universidades. Hoy en día hay Ah, un me imagino. montón de universidades, más de 100 universidades. Y hay carreras pues que antes no existían, pero ahora sí, entonces hay un abanico de cosas que elegir. En mi época habían pocas universidades, serían cuántas, 15 acá en Lima. ¿Así? Ahora hay como 120 en todo el Sí, país. tanto. Hay como UPC, UTP, Vallejo, Católica, Todos bastante. UPN, C Sapiencia, en fin, 1000 universidades. Entonces tienes más opciones y son más carreras. Aparte hay institutos superiores tecnológicos. Entonces tienes Claro, pero como Senati y eso. sí, sí, sí. Entonces hay 1000 opciones para un joven que quiere ser alguien en la vida, ¿no? Pero no dejes de estudiar, eso es fundamental. Es muy Claro. importante, porque a veces los jóvenes se desaniman, ¿no? Van a una buena universidad, postulan y de repente no la agarran a la primera porque en el colegio fue muy deficiente su formación y se frustran, dicen, no, ya no, no quiero saber nada más. Y se dedican a hacer cualquier cosa o a trabajar y se Sí, olvidan del estudio. Entonces, que no vaya a suceder eso contigo, mi estimado Guamán. Tú siempre positivo, siempre adelante, ¿no? sí, yo lo he Eh, evidenciado ya también eso. Sí, y yo Y, sé que seguro en este tercer examen lo vas a dar mucho mejor que los anteriores. y una Rumbo pregunta, a los profe, 300 puntos, dime. y sobre bueno, más preguntando sobre si es que ha tenido alumnos con puntajes parecidos al mío, así como, por ejemplo, ¿han habido alumnos que han remontado o no? Ah, por supuesto, hay gente que ha volteado la tortilla, como se dice, y han entrado, pues, por la ¿Así? puerta grande, ¿no? Sí, claro. Pero es gente que ya no vive, o sea, ¿No? está para el estudio. Gente que ya dice, basta ya, y que han agarrado al toro por las astas y han estudiado pues ese desayuno, almuerzo, comida, lonche y madrugada, ¿no? Claro. Ha Entonces, y significado la todo. han logrado, o sea, han logrado. Eso es lo bonito. O sea, han partido de cero, como se dice, y han logrado, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas yo he visto gente así, que ha dado de todo, otros que, bueno, también tiraron la toalla, se fueron a otras universidades no tan prestigiosas. Y bueno, otra gente que por las necesidades económicas, pues no se dedicó a trabajar nada más y no ha podido estudiar, ¿no? También hay Sí, esos casos.
Entonces hay que tratar de dar el mejor esfuerzo ahora, porque si no, a futuro es un poco más difícil. Cuando uno se hace mayor, pasan los años y parece mentira, ya es un poco más difícil estudiar. No es igual que cuando se es joven. Cuando se Claro. tiene 20 se pueden hacer muchas cosas, pero ya cuando eres treintón, cuarentón o más, ya olvídate. Ya es más difícil estudiar. Tienes más Sí, obligaciones, más responsabilidades, más gastos. Es terrible. yo ¿No? elijo San Marcos por un berrinche, profe. ¿Así? ¿Por qué? ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo estudié en Seco Oliveros, de Ventanilla, y Ya. sus libros son muy buenos. Ajá. Buenísimos son sus libros, sus problemas bien planteados y todo. Me ha ayudado a tener buena base, buenísima base. Y cuando terminó la secundaria, pues yo lo vi como que, por fin estoy libre, ya descansar, así dije. Pero tampoco era así al 100% porque lo malo es que yo había tenido malas experiencias. Había tenido mi pareja, no me había desenvolvido bien, estaba como que algo deprimido con mis cosas, pero por orgulloso yo quise hacer todo por mi cuenta y todo me salió mal, ¿no? Más lo que terminé fue con arrepentimientos por no haber aprovechado bien el colegio. Yo era consciente de que pude haber sacado más jugo, pude haber sido un alumno más destacado. Estaba en el tercio superior, ¿Aló? era bueno, buenísimo en ¿Aló? Se está matemáticas, cortando un poco el sonido. ¿sí? Ahora, Sí, disculpa, o sea, ¿puedes repetir lo anterior porque está un poco cortándose el sonido en mi máquina? a ver, Repite, por favor, lo anterior. le decía que era, que venía de Saco Oliveros, ¿Ya? Sí. había culminado mi año de secundaria, pero no lo terminé bien. Terminé con Ah, arrepentimientos porque no hice muchas cosas por miedo. claro. No Ujú. arreglé las cosas con mi pareja, habíamos ¿Ya? terminado, no aproveché bien no pude estudiar bien porque tenía muchas cosas en la cabeza, pensaba en el futuro, pensaba en el pasado, me preocupaba por estas cosas, si le doy prioridad a los sentimientos o le doy prioridad al estudio. Y sí le daba prioridad al estudio, pero por hacer eso, pues no era ¿cómo decir? Muy eficiente, pues también era muy masoquista en ciertas partes. Decía, no puedo estar triste, tengo que estar haciendo esas cosas así y demás. No puedo estar así de mal humor, no, así. Reprimía muchas cosas. Y ¿Ya? al final de todo, pues me dieron elige entre qué estudiar. Mis padres no quieren que estudie en una nacional, ellos quieren que estudie en una particular, porque, porque en sus experiencias ellos cuentan que todo lo que sea del gobierno y demás es malo, así me dijeron. Y yo dije, ¿será verdad? Es que mi tutor de mi colegio me dijo de que es mejor estudiar en la nacional porque no vas a gastar tanto y demás, y es un esfuerzo, es pura disciplina. Y se me había quedado esa mentalidad, pues. Y al día de hoy yo veo que es mejor, porque está muy caro, 1800, 1400, 2000, no. Y aparte de que, como le digo, yo terminé con un arrepentimiento de no haber aprovechado al 100% y eso me sigue persiguiendo, ¿no? Porque digo, puedo dar más, puedo ser mejor alumno, también de que yo lo veo como la mejor opción y por eso quiero ingresar a San Marcos. Está bien, o sea, claro, toda institución tiene sus pros y sus contras, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Y lo bueno es de que si ya te has decidido, pues estás resuelto. Piensa que lo vas a Claro, lograr. Es muy importante mentalizarte. O sea, siente que lo vas a lograr, piensa que lo vas a lograr y claro, ten por porque seguro que lo vas a lograr. Si es sí, posible, tus ¿Mm? ratos que tengas tiempos, mi estimado Guamán, Ajá, en la mañanita, por ejemplo, cuando recién te levantas, te miras al espejo y dices, yo puedo, yo sé, lo haré, lo haré, lo haré. Eso es muy importante. sí, Mentalízate. Siéntete que tú ya estás en tu carrera profesional. Siéntete que tú ya eres un sanmarquino hecho y derecho. Siente, y es más, si tú puedes, visita ahí la ciudad universitaria, el campus en donde está tu facultad, y míralo, ¿no? Siéntete como que tú ya estás dentro, ya te han dado tu carnet, ya eres un estudiante más de esa, y esfuérzate, ¿no? No basta también sí. con mentalizarse, sino que hay que esforzarse más, dar todo de sí.
En este último examen, o sea, más bien dicho, el examen que Es- va a venir, ¿no? contiene de todos los capítulos, del 1 al 12, ¿verdad? ¿O me equivoco? Creo que es del 1 al 14. Creo que Ah, no del uno sé al cuándo 14. vendrá. Ya, ya, entonces tienes que estudiar bien, sobre todo los últimos capítulos, estudialos bien, porque casi siempre vienen más de las Sí, últimas preguntas. Pero sí, eso no quiere decir que no repases el capítulo 1, capítulo 2, 3, etcétera, ¿no? Eso tienes que estudiar también, tienes que claro. repasarlo. Sí. Bueno, yo creo En- que eso es todo por hoy, mi estimado Guamán, a no ser que haya alguna última eh, un, duda, com- pregunta, un comentario. comentario curioso es de que Sí. en los boletines que hemos visto, ¿Ya? en los libros de Saco Oliveros han venido así también. O sea, ejercicios muy similares. A veces Ah, lo no me toman. digas. Sí, es curioso y es más por eso que me he familiarizado con la pre, que digo, oye, esta pregunta ya la vi hace años, dije, Ah, pero es de tienen mi... el estilo, de repente es porque es pregunta de eco, tiene el Mm, estilo. no, 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 no el estilo, es igual, es Ah, la misma, gemelos. está Ah, copiado, no me profe, digas. con la misma Qué bravo. alternativa. Ah, no Sí, sabía, pero bueno, por ejemplo, nosotros los profesores de mi escuela no tenemos esa costumbre de copiar, pegar. no, no, Al no me menos refiero yo a cuando me han que, pedido ítems, ajá, no copiamos, todo es de la creatividad, ¿no? Todo es ah, de nuestra experiencia, de lo que pensamos, de lo que leemos. Entonces, no sabía que había algunos copiados por ahí. De seguro debe haber alguien que copia, ¿no? sí, pero Pero es no sé. solamente uno y otro, pero, por ejemplo, si es de letras, pues sí, como un fragmento copiado y todo, pero cuando se trata Ya. de preguntas de matemática, como de trigonometría, veo Ah, el problema de la pre no especifica, no te dice que este problema es de tal año, por ejemplo, que la pregunta es de UNI 2007 por ahí. Y en cambio en ya, mi libro que tengo del saco, ahí aparece que sí, sí te dice que es de la UNI, y aparece bajito entre paréntesis. Y tiene el mismo formato, solamente que aquí en la pre lo ponen como en un contexto, ¿no? ya. Hasta las claves sí son iguales y todo. Y ahí me sorprendía más porque dije, me entraba esas ganas diciendo, es como que igual, está como que al mismo nivel y digo, si me hubiera echado más ganas, me hubiera ido mejor, algo así digo. Pero no te quedes en las trampas del si hubiera, porque el si hubiera a veces te hace sufrir por las puras. Mira del presente para adelante, porque el Sí, si sí sé, hubiera te va a terminar envejeciendo tontamente, te va a frustrar, no te va a llevar a nada bueno el si hubiera. Mejor es decir, bueno, a partir de hoy, ¿no? Ahora. Y mira, en realidad también es problemático, ¿no? Porque cuando uno es mayor también empiezas a procrastinar con algunas cosas, porque no es nada bueno, ¿no? Entonces hay varias cosas que a veces uno tiene que hacer y no las hace. Y entonces eso sí, está muy mal, ¿no? pero al final No es está aprender mal. porque yo digo también a veces, creo que si hubiera hecho las cosas de tal manera, por ejemplo, si hubiera decidido yo a rechazar tener pareja y hubiera priorizado al 100% el estudio, hubiera dejado el orgullo, al final estaría con otros problemas, diría, pucha, estaría arrepentido al no haber tenido pareja y demás. ¿Sí o no? Bueno, son decisiones que uno toma, pero Sí, ya no puedes llorar sobre la leche derramada, tienes que seguir adelante nomás, aquí y claro. ahora. Y tu meta es ingresar a la universidad y haz todo lo posible por lograrlo. Yo creo que estás en buen camino con esto de las consultas académicas. Sí, Bueno, mi estimado Guamán, ha sido un gusto conversar contigo. también, Espero que profe. te vaya muy bien en este examen y será para otra oportunidad porque yo creo que ya la hora también nos ha tocado, ¿verdad? Sí. Ay, también me ha gustado su clase, profe. Me ha gustado Me su alegra. dinámica y todo. Me alegra que te haya gustado. Me Sí, alegra, de verdad. Un fuerte abrazo y muchos éxitos, ¿ah? Nos estamos ok. viendo, Juan. Me vas a pasar la voz cuando ya tú ingreses, cuando estés Claro, profe. cachimbito, pelado, me pasa la voz, profe. Entonces ya, pues, ahí Ya, vamos a estar. Cuídate mucho, un fuerte abrazo, buenas tardes. chao.